Bienvenidos a un artefacto más. Gus Muñoz, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí sufriendo con el calor. El calorcito. Pero al 100. No, y te diré que ya está mejor. No sé si has visto así como digo, no sé por qué hay que ver las noticias para ver cuánto calor hace. Pero parece eso, ¿no? Como que a ver cuánto calor hace. Pues lo sientes y ya, ¿no? Hoy, al menos ahorita en la mañana, lo sentí un poquito más tranquis. Sí, a ver al rato. Qué show. Desde ayer. Y bueno, todavía ya ves que dicen que 15 días. Vamos a ver esto en unos años y vamos a decir, mira, cuando hacía calor. Ay, sí. Exacto. O cuando casi no hacía calor y nos quejábamos, ¿no? Sé, va a estar peor. Pues esperemos que no empeore mucho porque está cañón. Sí. Oye, ¿cómo has estado? ¿En qué andas musicalmente? ¿Están activos, Disidente? Sí, estamos activos. Acabamos de sacar un sencillo, una rola que se llama Marionetas, que fue una de 2 canciones que no quedó en nuestro último disco, llamado Gracias por el Rock and Roll. Y al final, como todo el disco se mandó a mezclar, masterizar con la misma persona. O sea, las rolas quedaron hechas, ¿no? Entonces dijimos, pues hay que sacarla, ¿no? Todavía quedó otra que no sé, como que no hemos decidido totalmente si va a ver la luz, pero ahorita estamos promocionando esa rola y tratando de agendar una fecha para Guadalajara para fin de año, y ya en base a esa, pues generar un pequeño tour de unas 7, 8 fechas para cerrar el año. Y pues así, o sea, todo un poco, no diría que al día, pero sí tratamos de ir viendo cómo evolucionan las cosas. Oye, ¿y mezclar y masterizar con la misma persona que no es tu hermano? Sí, de hecho, ya los últimos dos publicaciones sí que hemos hecho, ya Aldo ya no participó. Y este último se mandó a mezclar con Robert Persson. Ajá. De Estudio Humbucker en Suecia. Un caso chido porque yo no estoy tan metido en la escena musical sueca, ¿no? Pero es un tipo no, pues ¿quién? Ajá, no, bueno, aparentemente Pedro y Alex sí. Okay. Entonces pues nos pasaron su trabajo y nos gustó mucho como la apreciación que tiene del rock. Y le escribió Alex, contestó. Así en frío. Ajá. Y la verdad es que pues es raza muy... que tal vez uno sí dice, Suecia, ¿no? Pero pues en realidad es raza que está en el rock and roll y que si le resuena lo que traes y obviamente acuerdas presupuesto, pues se arma, ¿no? Y está muy chido porque cada que publicamos algo, él lo pone en sus historias y como, o sea, no sé, como que tendemos mucho los mexicanos a tal vez nosotros mismos ponernos como un escalón abajo de los europeos o los estadounidenses. Y este tipo, digo, Alex fue el que tuvo contacto con él vía correo electrónico, pero una persona muy ligera, un trabajo excepcional, no le pedimos ni un cambio. O sea, nos mandó la mezcla, ahí está, máster, ahí está. Entendió creo que muy bien el sentido de por dónde queríamos que fueran las rolas. Y te digo eso, o sea, también no tuvimos que vender la casa, ¿no? Para costearlo. Claro. Y la verdad un trabajo que nos dejó muy contentos. Oye, ¿y el acercamiento cómo fue? O sea, además de conocer la escena de Suecia, ¿cómo, o sea, qué les latió del...? Pues estuvimos viendo él y otro productor español, que también como que andaba como en una onda rockera y demás. Entonces, pues, digamos que juntas un poco, a ver, esta banda suena así, este trabajo suena así, bla, bla, bla. Y en Disidente somos muy, ¿cómo decirlo? No nos la pensamos mucho. Uh-huh. O sea, creo que muy rápidamente sabemos si algo va o no va. Uh-huh. Entonces, cuando yo propongo algo para allá, o Hugo, o Pedro, o Alex, como que de entrada ya esa propuesta ya va filtrada, ¿no? Ya más o menos después de 23 años tocando juntos, ya sabes qué puede ir, qué no. Entonces, cuando nos muestran estos dos productores, yo les dije, la neta es que ambos están muy chidos. O sea, también el español, que no me acuerdo su nombre, tenía unos trabajos muy, muy chidos. Y también tratamos de, pues obviamente si te vas con alguien que esté como
más mainstream o algo así, pues lo más probable es que no te alcance la lana, ¿no? Claro, sí. Entonces son esas como joyitas que te encuentras y te digo, sobre todo, pues Alex y Pedro son muy melómanos, o sea, y tienen su colección de viniles y demás, entonces sí están todo el tiempo consumiendo música nueva, música que no está en el reflector y demás. Y creo que también ese ha sido un secreto para que nos mantengamos como en un sonido fresco, pero que mantiene su personalidad, ¿no? Claro. Oye, y este último material, gracias por el rock and roll, ¿todavía tienen esta idea del álbum? ¿Lo sacaron en físico? O nada más es un álbum como, digamos, es un concepto de que es un álbum porque son 12 rolas o 13, no sé? Sí, no, de hecho sí lo sacamos en CD e inclusive se hizo un máster para vinil. Pero como este disco lo hicimos en pandemia, y lo estuvimos terminando, yo estoy todo vuelto loco con las fechas, pero creo que en el 2021. Y todas las compañías que imprimían viniles estaban saturadas. Sí. Entonces, en realidad, aunque lo hubiéramos querido mandar a hacer, no había chance. Pero el máster está para vinil. Oye, ahí en México, cuéntame eso. O sea, ¿en México hacen viniles? La verdad, creo que lo estaban viendo con alguien en Estados Unidos. Sí, ¿no? Porque también se estaban encargando completamente ellos. Pero no estoy seguro, ¿eh? Probablemente sí haya alguien. Porque justo que Aldo Muñoz, que es muy reconocido acá en Guadalajara, tu hermano hicieron esta cosa del vinil con el disco de los Contras, ¿no? Sí. Con el primer disco de los Contras, exacto. no manches, de 40 años después. Sí, y por eso tengo la idea que tal vez sí haya quien lo haya hecho aquí, quien lo haga aquí, pero no sé en dónde lo mandaron a hacer, la verdad. Ajá. Pero entonces sí dice. Y la gente sí lo... Sí. A ver, ¿tú tienes para escuchar CD? Tengo para escuchar CD, déjame pensar. Tengo un par de DVDs en mi casa. Entonces, ahí lo podrías poner. Y ahí definitivamente ahí los podría poner. Y tenemos un estéreo Sony muy viejito. De esos cuando todavía los hacían muy bien. Chingón, que traía un par de falsos. Y ese a veces los pone y a veces no. Pero sí tiene... O sea, es medio voluntarioso. Sí, exacto. Chingón. Y tengo una camioneta que tiene todavía CD player, pero tiene un disco atorado, güey. Pero la verdad es que yo no sé si un grupo, creo que a veces es más que el grupo en sí y desarrolla una especie de microcultura, ¿no? Uh-huh. Y creo que el fanbase de Disidente espera el disco. Sí. Y sí hay mucho. Este último año y medio que estuvimos tocando, hubo shows en los que de verdad nos terminamos de tocar, nos salimos a la mesa de merch a dar la vuelta, ¿no? Porque tampoco nos gusta ese rollo de la mesa y a ver, te firmo y la foto y pásale, ¿no? Ajá. Más bien, y también en el camerino, o sea, como no nos late tanto eso. Entonces lo que decimos es, ¿sabes qué? Hay que salir ahí al venue. O sea, hacen como un meet and greet, como un pero meet más and greet natural. informal. Y hubo shows en los que probablemente no sé, saludamos, nos tomamos foto, le firmamos. Yo creo que a cada persona que fue al show, ¿no? ¿Sí? Qué chido. Entonces, pues te pasan el CD y es algo que ellos ya saben que vamos a llevar y entonces pues la firma y demás es parte del asunto. Se vuelve un producto que es algo, pues, que, claro. Exacto. Y la verdad es que en ese nivel de una maquila, vamos, no a nivel industrial, pues se recuperó lo invertido, se sacó una ganancia. O sea, por eso te digo, tal vez tú crees como tu pequeño universo y en el universo de Disidentes se espera que haya un CD inclusive, y ya me acordé, inclusive tenemos cassettes. Ah, cassettes. Mandaron a hacer No me acuerdo, ayer estaba platicando con alguien, creo que con Pato, y hablábamos de eso, de lo de los cassettes. Y fue algo muy, muy chistoso porque hicimos una firma en una tienda ahí de la Gran Plaza. Ya te digo, los años ya yo estoy totalmente perdido, güey. Sí, yo creo que fue el año pasado, güey, no sé. Es que como que desde el 2000 no existieron ya, ¿no? Sí, exacto. Digo, 2020. Y peor desde el 20. O sea, ya del 20 es lo mismo, güey. Sí. Pero a mí me pasa que yo no recuerdo claramente el 2006, por ejemplo. Ajá, yo igual es como un boquete ahí. Pero ¿qué tal el 88? Si te acuerdas. El 94, bueno, para mí el 94 es el año, ¿no? El año. Y entonces estábamos firmando cassettes y había un par de chavos, no sé, yo creo que menos de 20 años. Pues lo abrieron
lo firmé y ya no sabían cómo volverlo a guardar, güey. Entonces, ya lo agarré yo, lo hice así, lo puse el librito y le puse cassette. O sea, no tenían idea de qué era eso. Porque trae librito y todo. Sí, así. sí, o sea, su impresión, el cassette es negro y su print en blanco. O sea, qué está chingón. Todo el diseño adaptado. Pero ahí ves el cambio generacional. Sí. No tenían idea de cómo volver a guardar el cassette. Pero se agradece que lo compren y que escuchen rock and roll. Sí, ¿no? claro. Pero sí es fuerte. Para mí sí es de repente fuerte el eso, ¿no? Que digan, ¿qué es esto, güey? Pues a mí me pasó con mis hijos. Yo les dije, a ver, pónganlo ahí en la casetera y no pudieron. O sea, les costó trabajo. Y luego ya que lo escucharon dijeron, se oye horrible. También creo que, no nos vamos a meter tanto tal vez en el tema de la paternidad, pero también es responsabilidad de uno como... Pues al final es como el paso, la transmisión de la cultura. Claro, y ¿no? es cultura, sí, finalmente. Y creo que no podemos culpar a las nuevas generaciones de no saber algo, pues si no se lo enseñaste. Claro, por supuesto. O sea, sí. Al final, yo me acuerdo cuando yo estaba chavo, en casa de mis papás sí había viniles. Y me acuerdo de ver los viniles de Soda y tal. Y las tornas que había, no me acuerdo si todavía servían. Ya era más la onda del cassette. ¿No? Y luego el CD, etcétera. Pero al final, si no está ahí y no lo usas o no interactúas con eso, pues no tienes razón para... Sí, te va a ser ajeno para conocerlo, güey, exacto, ¿no? Exacto. Pero sí, es fuerte este cambio generacional, pero te digo, ahí andamos, pues. O sea, ahorita dijiste una frase que no estoy súper de acuerdo con ese fenómeno disidente, que dijiste que se vuelve como una microcultura. Creo que pasa con muchas bandas, pero si ha pasado en Guadalajara, ha pasado con Disidente. Quiero dejar en stand-by un poquito el tema disidente porque va a ser como un tema fuerte, bueno, largo, importante dentro de la charla, pero ya sabes que siempre me voy como cronológicamente y yo justo no sé muchas cosas y con Aldo me sorprendió mucho que platico más con él, contigo no sé, digo, vienes de una familia musical, obviamente no como músicos como tal tus padres, pero sí la cultura de la clase de música siempre, ¿no? Bueno, pues Aldo empezó desde muy chavito con el órgano, batería y este rollo. ¿Tú en qué momento te acercas a la música? Fíjate que, o sea, en casa de mis papás siempre se escuchaba música por mis hermanos. Y a mis papás eran muy sociables, güey. Extremadamente sociables. Las fiestas de cumpleaños de mi papá eran grandes. Y yo de muy chiquito, pues obviamente me acuerdo haber visto a Los Contras o no sé. Sí, seguramente en Los Contras. Tocando en las fiestas de mis papás. Siempre ahí en la terraza de casa de tus papás. En la terraza, en la casa había una batería, había instrumentos. Algún amigo, yo creo de Aldo, que tenía parabólica, nos grababa VHS con MTV. Uy, que era una ventana, eso. Exacto. Brutal. Y porque aparte Hugo y Miki andaban muy metidos en el skateboard, ¿no? Entonces, por ese lado, tenía un amigo que se llamaba Marciano Corona, no sé qué fue de él, y nos grababa cassettes con Punk, Operation Ivy, Descendants, yo me acuerdo ese cassette en el que sea Nirvana, Smashing Pumpkins, eran mixtapes. Eran mixtapes, y entonces te llegaba el heavy metal y el glam metal de acá del lado de Aldo y sus compas, y el punk y el alternativo por el lado del skate. Y obviamente los videos de skate pues tenían un montón de música chida, ¿no? Entonces, yo de muy chavito, la banda que agarré como mía era Stryper, ¿no? Los güeyes estos que tocan metal cristiano. Ajá. Y fue como una banda que yo dije, esta banda es mía, güey. O sea, yo no sé tocar. Yo todavía francamente no me interesaba. O sea, me acuerdo perfectamente en algún momento, no sé qué año era, tenía un amigo ahí de la cuadra y en ese tiempo había una batería, pero no en el cuarto que todos conocen, en el recibidor de abajo. No sé por qué, pero ahí estaba. Y me dijo, hay que tocar la batería. Y yo, no, mejor vamos a jugar fútbol. Y eso fue, ¿no? Y no sé, años después o no sé cuándo, yo tenía 10 años y Aldo y los Contras ya ensayaban en la oficina de mi papá, por la Minerva. Y me acuerdo haberle dicho a Hugo, quiero aprender a tocar la batería.
Y ya organizamos ahí alguna ida, porque no creo que Hugo manejara en ese tiempo, tal vez sí, no sé. Y fuimos al cuarto de ensayo de los contras y me enseñó a tocar, ¿no? Y habrán sido unas 3, 4 O sea, él ya estaba en la bataca. clases. Hugo también estuvo un tiempo en la academia, creo que en la academia de Yamaha, en batería. Pues es que era lo que había, ¿no? Ajá. Y él ya sabía también tocar la guitarra y demás. ¿Cuántos años te lleva, Hugo? Hugo me lleva 5 años. No, que en esas edades es muy importante, 5 años, ¿no? Sí, porque si yo tenía 10, él andaba 15, 16. No, es brutal, ¿no? Ahí el cambio, claro. Y él ya tenía Guanas, a su grupo se llamaba Guanas. Entonces, antes de eso sí me interesaba la música. Recuerdo, a mí me impactó mucho el álbum negro de Metallica también. Obviamente el Nevermind. Antes de eso, te digo, me gustaba mucho también el metal que traía Aldo. Stryper a la fecha es como una banda muy importante para mí. Y entonces cuando empiezo a tocar, como que digo, o sea, pero no fue una de estas historias de vi como Tommy Lee hacía la baqueta, así. No, o sea, simplemente fue porque en ese momento me surgió la curiosidad. Y recuerdo que desde el primer momento en el que toqué, como que me sentí cómodo, ¿no? Yo de chiquito, pues más o menos le pegaba a todos los deportes. O sea, no era... Era promedio, güey, promedio. Pero no me gustaba la competencia, güey. O sea, ya en el momento en el que era el torneo y el morrito del otro equipo que sí te llega a patear y no, o sea... Eso ya no. No, nunca me gustó. El deporte tal cual, lo que significaba, pero, físicamente. Exacto, jugando con mis hermanos, todos más o menos le decían... Aldo fue el que sí, ya era muy, muy, muy grande y muy mayor para nosotros y él ya estaba con sus cuates, pero Miguel Ángel, Hugo, yo nos íbamos a jugar. Mi papá le gustaba mucho jugar béisbol y le hacíamos un poquito a todo. Pero ya a nivel competencia no me gustaba. Entonces, como cuando me senté en la batería y dije, aquí nadie me está chingando. No. Eso es lo que creías. Bueno, eso es lo que creía. Y porque me ponía rolas en los audífonos o en las bocinas y bueno, eso ya fue un poco después, pues. Pero me gustó mucho eso, ¿no? Que era como no hay una competencia como tal. Claro. Entonces, me iba de cada cierto tiempo ahí a la oficina de mi papá, al cuarto de ensayo de los contras a tocar. Y no sé, mi siguiente cumpleaños, mi papá ya estaba empezando a adecuar el cuarto de arriba, ¿no? Para que no se saliera el sonido. Y me compró mi primera batería. Y ya estando en mi casa, pues ya era mucho más fácil. Yo me subía y pues no le tenía que pedir permiso como a nadie para... Casi en cualquier momento. Para tocar, exacto. Y ocurrió algo muy, muy, muy chistoso porque para mí era un hobby. Nada más. O sea, no ¿Qué edad tenías? Tenía 11 años. O sea, ¿ya estabas casi entrando en la secundaria? ¿O por ahí. Sí estaba en la primaria justo cuando me regalaron esa batería. Sí recuerdo ver, porque casa de mis papás, la Antonio Caso, pues está ahí de media cuadra. Claro. Y después te cambiaste. Me acuerdo la sensación de ese cumpleaños que llegué y mi papá tenía una constructora y tenía gente que le ayudaba y eran amigos de la familia, ¿no? Que le había pedido a alguien de ellos que subiera la batería y que escondiera las cajas y pues les valió madre, ¿no? Entonces yo llegué y vi las cajas ahí y pues... Era obvio ya. Arruinaron la sorpresa, ¿no? Bueno, igual era sorpresa para ti, sí, ¿no? Y ese era mi cumpleaños 11. Órale. No, pues con razón, es el papá del rock. Sí, don Cuco. Sí. De hecho, él se puede hacer un podcast completo. Te lo juro. ¿Sabes quién me lo entre paréntesis, me lo sugirió? Y dije, qué gran idea. Sí, Iván Maldonado. Ah, claro. Sí. Dijo, deberías invitar a don Cuco. Y yo, oye, sí, cabrón. Lo voy a invitar, ¿eh? Sí, no. Y de hecho, creo que a mucha gente le va a interesar ver su visión de todo. Sí, porque pasaba algo muy chistoso con mi papá. A mis papás en aquellos tiempos les gustaba viajar mucho, ¿no? Y se iban, no sé con quién nos dejaban, güey, la neta, tal vez Aldo y Mónica ya nos cuidaban, o Mónica es mi hermana mayor, pero les gustaba mucho viajar y, por ejemplo, yo les encargaba CDs, ¿no? Y me traían, de hecho, los CDs de Stryper, ¿no? Y a mi papá le gustaba comprar aparatos, güey. Entonces, en mi casa de repente había tituladoras para video, editoras, etcétera, y Hugo en la prepa ya empezaba como a hacer sus propios videos y para trabajos escolares, ¿no? Y luego yo también, en la prepa, si había algún trabajo que nos encargaran en video,
pues aprovechabas eso y le metías ahí el titulito o el sonido. Había uno que tenía sonidos incidentales. ¿No? Órale. Entonces él facilitó por completo no solo lo de la música, sino Hugo luego estudió en el CAP. Yo, bueno, estudié Ciencias de la Comunicación y ahorita también el video y la foto siempre me han gustado mucho. Y mi papá fue, no te digo, no solo en la música, muchos lo ubican como, pues ahí había Cuarto Ensayo, ahí está el estudio de Aldo, tal. Pero también propició el que Hugo y yo también le hagamos al rollo del video y la foto. Me acuerdo, teníamos yo creo, de las primeras cámaras High 8, de esas de cassette, o sea, caseras. Claro. Me acuerdo haber tenido una cámara que ya tenía como una pantalla, güey. Sí. Se agarraba con un visor así. Entonces sí, definitivamente fue Es que si acaso nos está viendo y escuchando generaciones nuevas, pues tienen que entender que el video era algo muy ajeno, no era cotidiano. O sea, sí, sin duda, pues por ahorita tienes un celular y es relativamente sencillo editar cualquier cosa. Exacto. Pero antes, editar video, de hecho, estas tituladoras, ya muchas cámaras venían incluso que ahí le podías poner feliz cumpleaños. Sí. Pero no podías hacer una edición posterior, ¿no? No, o sea, a menos que tuvieras como tus 2 caseteras. Exacto. Y ibas pasando de una a otra y pause, que de Exacto. hecho pues así en la prepa hice algunos videos, pero sí, definitivamente mi papá se esmeró por darnos las herramientas, ¿no? Y creo que sí, bueno, creo que no le erró. No, exacto. Entonces eso estuvo bien chingón. Y entonces ahí, perdón, empezaste a tocar la batería, pero ¿cuándo ya saltaste a una banda o cuándo? ¿Cómo lo pensaste? Yo, fíjate, curiosamente, la primera persona de mi edad con la que toqué fue Richo Acosta. Ajá. Porque Corina cantaba con Aldo. Y un día le dijo, oye, mi hermano también está tocando la guitarra. Pues invítalo, ¿no? Hugo se está tocando la batería. Y me acuerdo, llegó el Richo así serio, como es. Y creo que sí, también iba Manuel acompañándolo. Y ya sabes, ¿qué te sabes? Pues de Green Day. Pues ¿cuál te sabes? No, pues When I Come Around. Y me acuerdo que tocábamos completa de pe a pa When I Come Around, guitarra y batería, sin voz. O sea... Pero la conocían bien. Sí, ahora, o sea, eso creo que de chavitos como que nos parecíamos mucho en eso, Richo y yo. O sea, que si yo me ponía a tocar una rola oyéndola en los audífonos o lo que sea, me la aprendía, ¿no? Y entonces tocábamos rolas de Green Day o lo que sea. Y luego yo invité a un amigo de la secundaria a que tocara el bajo y Manuel cantaba. Ajá. Y luego había otro amigo que se llamaba Hugo Ramírez, que luego tocó con Hugo y conmigo en Tente. Él se metió al rollo de la animación, era espectacular su trabajo. Y ahí hicimos un grupo de covers, ¿no? Que no llegó a nada más, pero tocábamos rolas de Weezer y de Smashing Pumpkins y de Bush. Y, pues ahí me estás diciendo la época. Sí, eso. Totalmente. Y hubo un suceso muy random, güey. Me acuerdo ahí con Aldo estaba Mario Sandoval, el de Lu, se llamaba el Cejón. Le decía, el Cejón, sí, claro. Así lo conoce todo el mundo. Que de más chavo él tocaba rock y luego hizo un grupo ya coreográfico vocal y luego, bueno, se metió X, ¿no? Sí, por el lado del pop, completamente. Ajá. Y me acuerdo que yo estaba chavito y algo me preguntó, ¿no? Como de que cuánto tiempo tenía tocando o algo. Y le dije, no, es que esto pues es nomás como un hobby o algo. Y me dijo, no, tú ya eres un baterista. Algo así como, no, tú ya estás ahí. Y no sé por qué eso se me quedó muy grabado y fue como, pues, ok. O sea, y bueno, ya Hugo tenía su grupo a Guanas. Guanas se deshizo y empezó otro grupo que se llamaba El Cuarto Feliz en un Mundo Vacío, con Enrique Pérez Castro, que ahora está en Los Caníbales. Y había un baterista, pero ahí ya como que yo ya me empezaba como a juntar con los grandes, ¿no? Y creo que él tocaba unas rolas y yo otras, y al final luego él se pasó al bajo y Hugo todavía tocaba la guitarra. ¿Por el lado del punk? No, fíjate que en ese tiempo yo creo que la influencia de grupos como Smashing Pumpkins alcanzaban a tomar más, y Weezer, y era un rollo más melódico, más rock alternativo, digámosle así, ¿no? Por ahí hay todavía algunas grabaciones, creo.
Y tocamos un par de veces. De hecho, tocamos en un concurso esos de Rocali. Sí. En el 98. ¿Sabes a quién voy a invitar? A Omar Macías. Yo creo que le voy a dar o sea... Nomás clausura los comments. Ya... No sé si lo quiera aceptar, porque obviamente pues es como ponerle un poco en el banquillo de los acusados, pero yo sí tendría muchas dudas, ¿no? De preguntar, a ver, cómo lo ve él, cuál es su visión y cómo se siente. Yo pienso que en cualquier foro o algo que se meta el güey... Digo, yo no lo he visto por redes ni nada, a lo mejor por ahí anda, pero ¿qué sentirá eso, güey? Que todo el mundo lo... O sea, es un referente de la cultura tapatía del rock. Todo el mundo pasamos por ahí. Totalmente, todo el mundo pasó por ahí. Creo que algún argumento a su favor debe tener, y creo que siempre hay que tratar de ver las dos caras de la moneda. Y me acuerdo en ese concurso de Rocali también tocó Bulbo, lo que luego fue Becker, ¿no? Y eran 5 grupos y era como una eliminatoria. Y Becker quedó en 4º lugar y nosotros en 5º. ¿En serio? Sí. ¿Te acuerdas quién ganó ese? Creo que eran Fahrenheit. Que acá tocaban a 1000 por hora y demás. Pero ese concierto fueron 2 rolas, creo, y terminamos como si hubiéramos tocado 2 horas, porque esas canciones que estábamos ensayando las llevamos ensayando, no sé, meses, y para nosotros fue como el concierto, ¿no? Y no me acuerdo si ese grupo volvió a tocar, y después esto mutó a lo que se llamaba Tente, ¿no? Que Tente se puso en un hold por años y años y años y años, pues porque al final pasamos a Disidente, pero en realidad nunca se deshizo porque pues, somos Hugo y yo, ¿no? Entonces, inclusive hemos tenido tocadas esporádicas durante todo este tiempo, pero siento que somos de la ideología de que un proyecto pues debe tener su espacio y le tienes que dedicar para que sobreviva. Y ya con Tente, pues empezamos a grabar más concienzudamente y demás. De hecho, la cartera de rolas de Tente son más de 50 rolas, una cosa así, porque Hugo es un compositor muy prolífico, y grababa, y él hacía demos y luego yo grababa la batería. Pero de todas esas 50 canciones, ¿cuántas hay grabadas? Todas. Todo está grabado. O sea, por mucho tiempo editábamos demos con nuestra propia, digamos, arte y demás, y los vendíamos, con pocas canciones. O sea, como EPs, haz de cuenta. O sea, si ustedes si ese proyecto hubiera vivido ahora, estarían subiendo y subiendo. Sí, definitivamente. De hecho, hemos estado haciendo una selección de rolas como para ver si regrabamos algo, si remasterizamos, si tal. Y subir todo eso. Y para subirlo. Dejar documento. Sí, estamos de hecho ahorita también en ese punto. Porque son canciones a las que también les tenemos como mucho cariño y aprecio. Claro. Y hay amigos de la universidad, etcétera, que de repente nos dicen, oye, güey, ustedes saquen esas rolas o pásamelas. Hay quienes de repente, te va la carpeta, güey. Sí. Pues es que es parte del soundtrack, ¿no? Para muchos, o sea, mientras yo me sumo pues a esa época, mientras estábamos creciendo, pues toda la gente que lo escuchaba también. Entonces marcan, o sea, era de cuando estaban en la uni o X, y luego después se casaron y tal, hasta que envejecimos juntos. Sí, exacto. Entonces, pues te digo, o sea, yo como Hugo, yo hice carrera musical con Aldo más en los covers, ¿no? Y con Hugo sí fue como compartir mucha composición, etcétera, etcétera. Grabación, la creación también de las rolas. Con tus hermanos, yo tengo la idea, creo que con el que menos cotorreo es con Hugo, pero tengo la idea que son sumamente diferentes. Sí, no. O sea, digo, al final somos hermanos, ¿no? Sí. Creo que Hugo sí es mucho más extrovertido que yo. Sí, obviamente hay muchos puntos en común. O hay situaciones en las que él es más serio, ¿no? Tal vez así digamos, de plática y tal, y que él es como más retraído, pero sí, pues cada personalidad tiene sus matices. Sí, y con Aldo igual, pero entonces con Aldo te pusiste más en el tema de los covers por muchos años también, ¿no? Sí, yo empecé en los covers a los 16, güey. Porque no sé cuál era el baterista en turno. Y me acuerdo que... ¿Creo que eran los Hongos, entonces? Ahí bueno, empezamos con otro grupo que creo que se llamaba Los Hombres E. O sea, Imen. Y era el Piti Altamirano,
No, ese güey, ¿qué dije? Dije una tontería, güey. Dije nombre de futbolista, güey. El Piti, Aldo, Abraham, que también estuvo en Enter un tiempo en el bajo. Ajá. Y yo. No me acuerdo si había algún tecladista. Creo que Ernesto, también de los Contras, tocaba los teclados. Y luego salía el Piti y entraba el Ochoa, etcétera. Y estuvimos tocando así, yo creo que como 1 o 2 años, ahí por arriba de la maestranza y demás. Y luego yo estuve tocando con Rich Arreola en el Evangelina, que también fue como para mí es otro como de mis mentores musicales, ¿no? Y estaba Tlemilco y un cantante que se llamaba Tony. Entonces eso a mí me sirvió muchísimo como separarme un poco del nido, ¿no? Sí. Yo los vi mucho ahí en el Evangelina. Era una época curiosa porque, no sé, como que estaba full, por ejemplo, los Chemical Brothers y rollo así en la música grabada. Pero además los covers, no había como el típico cover. Entonces, como que se las sacaban medio de la manga. Sí. Recuerdo, y corrígeme si me equivoco, que tocaban Staying Alive. Sí. Y en esta versión que venía como rapeada. Simón. Sí. O sea, ese santería y estas cosas. Todavía en ese tiempo, creo que los hongos pues sentaron en gran parte la actualidad del cover actual, ¿no? Con el uso de secuencias, tocando... Ya no era tocar los Doors y Nagada Davida, ¿no? O sea, ya era... Sí, porque justo antes de eso era así como La Fachada de Piedra y estas bandas de toda la vida que venían más por el lado del blues, el rock. Exacto. Entonces, y esta banda que creo que se llamaba Doberman, tocaban también más rock, porque en el Evangelina se puede tocar más rock que en otros lados, ¿no? Entonces, tocaban Stone Temple Pilots. Me acuerdo alguna vez que yo fui estaba tocando Polo Moret, la batería. Sí, y me acuerdo que tocaron el tema de Limp Bizkit de Misión Imposible. Ajá. Y alguna vez tocamos Black Hole Sun y cosas así. Y también rolas como esta, ¿no? Como dices, de Staying Alive y cosas así. Entonces a mí me sirvió mucho, como te decía, como salir del nido, tocar con gente distinta y aparte estar tocando con Richie, con Tlemilco a mis 17 años, pues era como toda una escuela. De repente me acuerdo alguna vez decía Richie, no, es que esta rola está en 6 octavos y yo no tenía zorra idea de qué era eso, ¿no? Y dije, pues la escucho y toco lo que escuche, ¿no? Yo nunca, hasta hace poco me puse como a teorizar más. A teorizar un poquito porque empecé a dar clases hace un par de años. Dije, no, pues tengo que saber comunicarme, ¿no? Sí. Pero en ese tiempo yo no tenía la más mínima idea de que era un 6 octavos, ¿no? Ajá. Entonces sí aprendí muchísimo tocando con Richie y con Tlemilco. Y después ya vino como que yo entré a los hongos. Porque creo que Polo se pasó de ahí a los hongos y luego también se salió de los hongos. Sí. Y fue un caso parecido al de Aldo, que era como una suplencia eterna, ¿no? Y ya fue bebotero, ya fue tocar Fabulosos Cadillacs y todo este rollo que ahora cuando lo ponen en un lugar me tiembla la ceja, güey. Que fue por muchos años. Como 9 años, güey. Sí, y además era casi como que obligado. El repertorio era completo, Pericos, Cadillacs y este rollo. Pero además convivía, era muy chistoso esa época verlo ahorita en retrospectiva porque convivía con Molotov, por ejemplo. Sí. O sea, era como que lo que se oía en ese momento. Y en inglés creo que casi no, ¿verdad? No había tanto rapper en inglés. Me acuerdo tocábamos mucho alguna de Robbie Williams, algunos roles de Robbie, no sé. Pero sí fue... Sí, Rock DJ, me acuerdo. Ajá, esa madre. Y al final, yo creo que lejos como del tema, la cosa medio trivializada, ¿no? Del bebotero y demás. A mí me sirvió mucho tocar covers porque como que en algún momento yo trataba de ser un actor. Es decir, a ver, el baterista de Los Pericos a mí me impresionaba mucho cómo tocaba, sí. ¿No? Aunque yo no fuera en realidad fan de Los Pericos, pero decía, ¿por qué? Pues él suena un poco diferente. Entonces trataba de tocar como si yo fuera el baterista de esa banda, ¿no? De la banda en turno. De la banda en turno, de la rola en turno que estoy tocando. Entonces a mí siempre me sirvió mucho tener al parejo covers y original. Y eso cuando tengo algún grupo que estoy ahí tal vez cotorreando, siempre les digo eso, o sea, traten de tener ambas cosas, o algún músico, algún baterista que le esté dando clases,
porque si lo tomas bien, tocar covers te puede enriquecer muchísimo. Claro. O sea, porque conoces un montón de, no solo el género, ¿no? Sino las formas, el lenguaje, y eso te puede ayudar muchísimo para ampliar tu horizonte musical. Vocabulario, ¿no? Tu También. vocabulario, exacto. Además de que, pues obviamente, el colmillo que desarrollas, ¿no? O sea, desarrollas mucho colmillo tocando covers. Y tocando mucho. Y tocando mucho. Claro. Exactamente, porque es como el fútbol. Ajá. O sea, si nomás entrenas, pues no exactamente. No pasa mucho. Necesitas estar ahí. Como yo le digo, las horas escenario, ¿no? Entonces eso creo que sí estuvo muy chido. Y después, pues luego tocando con, para mí, de los músicos más chingones de Guadalajara, como Chumino, Omar Guevara, Roy Gómez Cruz, pues también luego eran unos palomazos interminables, o tocar rolas que pedía alguien y pues no la traemos, pero a ver. Pero seguro sale. Pero sale, ¿no? Y sobre todo como con la onda de respetar al cliente y al público, ¿no? Uh-huh. O sea, como de tratar de dar un buen show. Hay veces que tocas en una cochera y suena horrible y tal, pero aún así, pues tienes que dar. Nos tocó una vez, nos contrataron ya estando con Chumino, con Omar, en una fiesta en El Salto, ¿no? Ya nos dijeron, no, pues llegas a una gasolinería y ahí vamos por ustedes. Y ya, pues de repente sí sentías la vibra, ¿no? Bueno, pues ya llegaron, los seguimos a una casa, literal, una cochera, ¿no? Pues pusimos nuestras cosas y me acuerdo que se puso bien chido. O sea, una familia súper buena onda, y obviamente las condiciones técnicas no eran para nada buenas, ¿no? En el sentido, obviamente no había ni un PA, nada, güey. Pero te la pasabas muy bien, ¿no? Entonces, pues, por ahí va como todo el rollo del cover al que yo medio le paré a los 33. ¿A los 33? Sí. Oye, supongo que ahí medio pusiste todo o un poco de la carrera de los covers, pero ahí en medio fue que sucedió el tema de Disidente, ¿no? Sí. Hay una anécdota que no sé si la sabes, seguro sí, y la has escuchado. Yo alguna vez platicando con Darko Palacios, uh-huh. Él tenía una banda que se llamaba Disidentes. Uh-huh. Y yo estaba en ese concurso. Ah, sí, ahí andas también. Pero ya tocaban Hugo y tú. No. No, ¿verdad? No. Sí, yo tenía esa idea. Pero bueno, sucedió eso que ganó y que los dos festejaron y nomás le faltaba una S, ¿no? Sí. Pero en ese tiempo sí ganó Disidente o ganó Disidente. Sí, ganó Disidente. Exacto. Sí, yo estaba en el público. Yo estaba en el público y me acuerdo que salieron y tocaron una rola que se llama Reciclar, uh-huh. Que es un poco como un mock-up de Crackerman, de Stone Temple Pilots. Y ellos mismos lo dicen. Inclusive cuando le abrimos a Stone Temple Pilots lo platicaron. Órale. Pedro y Alex con Robert y Dean DeLeo. Y dije, órale, güey, nadie más suena así aquí en Guadalajara. Uh-huh. Y me llamó mucho la atención porque yo también estaba muy influenciado por esas bandas. Pero lo que tocábamos Hugo y yo estaba como más... te digo, a nosotros nos gustaba mucho Smashing Pumpkins y como más... No era tan grunge ni tan rock, ¿no? Lo que hacíamos. Entonces cuando sale un grupo y toca así, no sonaba ni a Cuca, ni a nadie, ¿no? Y sobre todo del momento, ¿no? Que siempre pasa que dependiendo de la época, como que muchas bandas suenan igual, cabrón. Sí. Yo vengo de la época en la que muchos sonaban a Héroes, por ejemplo, o muchos sonaban a Caifanes. Sí, totalmente, ¿no? Entonces aquí no tocaban guitarra con chorus, no, era distor, y la actitud, o sea, como que, órale, güey, estos, o sea, me llamaron muchísimo la atención. Después los vi en La Peña, Cuicacali, y traían algunas rolas que sonaban también como a Helmet, y, o sea, como un poquito, y corroboré eso, ¿no? Que dije, pues, estos güeyes tocan rock, y ya. Uh-huh. Y Guadalajara y México siempre ha tendido mucho a tropicalizar o fusionar, ¿no? Uh-huh. Entonces, fueron a grabar con Aldo, me acuerdo haber subido y ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Chido. Y ahí quedó, ¿no? Y después yo me encontré a Pedro en la universidad, en el ITESO, y ya de ahí fue como, oye, nosotros tenemos Tente, ustedes Disidente, están los Bulbo, hay que hacer fechas, ¿no? Hay que tocar. Y pues era obviamente la Peña Cuicacali, el Foro Vallarta, que ahora es como un antro, no sé. Uh-huh. Hicimos un show en unas jornadas de comunicación en el ITESO,
Y ya fue la primera vez que rentamos un PA, hicimos como una empresita entre las 3 bandas. Y me acuerdo perfecto porque Rodolfo González, creo que fue el que sonorizó ese día. Y empezamos también como a profesionalizar el cotorreo. O sea, hay que rentar un PA para todos, hay que hacer soundcheck. En algún momento también hicimos un festivalito en un evento que hace el Cervantes Deportivo, se llama en el EDEPREM. EDEPREM, claro. Y me acuerdo que ahí yo toqué, pero con Enter. Y tocó Disidente, y tocó Fonos, y tocó otro grupo que se llama Líquido, que también tocaban una onda así groncherona. Y fue la primera vez que hicimos negocio, así como tal, porque dijimos, a ver, rentar el PA, el escenario y el staff cuesta tanto. Y entonces cada uno va a tener que poner tanto. Y me acuerdo como... O sea, fue una cosa como tipo Omar Macías, pero sin vender boletos. Pero sin vender boletos. Y sin transear. Exactamente. Entonces, como el evento estaba, digamos... O sea, fue un chingo de gente, pero igual ni sabían quién iba a tocar. Porque eran pues, los chavos de la prepa, ¿no? Y me acuerdo que fue... Ahí está tu lana y ahí está tu ganancia. Y ahí está tu lana y ahí está tu... O sea, y fue como, no mames, se puede hacer dinero de esto. Se puede, claro. Y yo me acuerdo cuando tocábamos... Bueno, todavía no voy a brincarme ahí, pero... Cuando hacíamos fechas en el Foro Vallarta, yo me acuerdo que salía una lanita. O sea, podías aspirar a que fueran 80 personas, y que saliera una lana, ¿no? Claro, verlo en ese tiempo cuando era casi por amor al hambre, era como un gran éxito. Sí, y lo que me acuerdo también mucho de Pedro y de Alex como disidentes es que ellos iban un paso adelante en el sentido de que hacían sus demos, hacían sus stickers, o sea, ellos ya te presentaban un demo que parecía un disco, ¿no? Entonces su mentalidad estaba como un poquito adelante de al menos de la mía y de mucha gente que pues el promedio, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, tenían logo, aparte de Pedro es diseñador, ¿no? Entonces aprovechaban muy bien su conocimiento, tenían su logotipo, tenían una figurita de un monito así como que estaba agarrándose a madrazos un DJ, y tenían este mono, el de los señalamientos de la calle, y se lo apropiaron y tiene una imagen interesante. Entonces hacíamos tocadas juntos, y cuando hicimos esa fecha en el ITESO, que fue en febrero o marzo del 2001, 2001, traían algunos problemas con su baterista, ¿no? No sé, no es el caso meterse en eso. Me dice, oye, pues traemos ahí como algunas bronquillas, no sé qué, si se diera la necesidad, ¿tocarías con nosotros? Querían ir sondeando sin... Y yo, claro. Y al final no pasó. Luego viene el segundo Hard Rock Stage, el que gana Pito Pérez, y salieron en la primera ronda, ¿no? Entonces... Ahí ya como que hubo más roces entre ellos y deciden que, no sé, si se salieron o si los despidieron, no sé, ese no es mi tema, pero entonces se queda la vacante, ¿no? Entonces ya nos juntamos, ¿qué onda? Pues sí, güey, sí le entro. Ensayamos 1 o 2 veces como trío, sin bajo, y Hugo ya en Tente ya empezaba a tocar el bajo también. Entonces les digo, oigan, pues Hugo también toca el bajo, güey, ¿por qué no lo invitamos? Y así, pues dile, güey. Y oye, ¿le quieres entrar, Simón? Y ya luego en alguna entrevista dice, yo no tenía zorra idea de a qué iban ni a qué. ¿Quién era? O sea, no sé quién eran, porque obviamente nos juntábamos mucho, pero era como, yo dije que sí porque sí, ¿por qué no? O sea, porque... claro. Pues, o sea, en ese tiempo querías tocar y y entonces, desde los primeros ensayos, te dabas cuenta de que había algo chido ahí. O sea, sonaba... Porque la verdad es que, aunque, ¿cómo decirlo? Haya gente que puede ubicar a Hugo como un bajista de rock, en realidad tiene muy buen groove. Entonces, el tener a un bajista muy sólido, pero que sí sabe rockear, creo que eso ayudó mucho a que el sonido de Disidente se terminara de... Claro. Pues hay muchas líneas en las rolas que pues igual si oyes el track del bajo solo dices, órale, güey, este güey sí está aventándose ahí una buena... Que sí me ha tocado escuchar los línea, ¿no? Tracks solos, ahí con Aldo. Y cuando se requiere es el clank, ¿no? Entonces, y yo tenía muchas ganas de rockear, ¿no? Claro. Entonces,
desde los primeros ensayos, se sintió chido. Y me acuerdo en la primera vez que tocamos juntos, fue en junio. Por ahí tengo el setlist, inclusive es como el 26 o el 28 de junio del 2001. Y obviamente pues van los compas y había ese como me acuerdo ese como morbo, ¿no? De, órale, güey, pues se juntaron. Era como en la prepa y se juntaban los dos salones ahí que medio la armaban en el fútbol. Claro. Tal. Y esa tocada, no sé, aventamos unas 5 o 6 rolas. Y sí fue como... Creo que fue muy claro que había algo chido. Y sí, los comentarios de los cuates fueron como, güey, está cabrón, ¿no? Fíjate, ayer estaba viendo un podcast con The Guapos, esta super banda que hizo Jay de la Cueva con David Aguilar. La enésima, 50ª. A eso voy, porque le estaba diciendo, bueno, si alguien aquí sabe qué es lo que pasa con bandas nuevas, soy yo. Porque el cabrón ha tenido bandas desde los 8 años, ¿no? Y dice... Sí hay algo que sientes inmediatamente. ¿Compartes eso? Sí pasa, ¿no? Definitivamente. O sea, tocar con alguien es... O sea, sí es algo muy fuerte, güey. Porque cuando estás ahí tocando, pues te puede salir o tus demonios o tus partes buenas, ¿no? O sea, yo tuve una experiencia tocando con un solista. Fue un tecladista a suplir a alguien. No voy a decir nombres. Y el chavo... Deberías, nombres. No. De hecho, ni me acuerdo cómo se llama. Lleva su equipo así... Y si no, le vas a poner nombre de futbolista. Sí. El Omar Bravo. Exacto. Llevaba su equipo chingón, sus teclados, la chingada. Y en una rola había una figura y yo, por lo general, a veces cuando ensayo, si hay oportunidad, pues conecto unos audífonos a la consola para oír al menos la voz y los teclados o lo que sea, ¿no? Para oír mejor y distinguir bien. Y había una figura de teclado que yo decía, es exactamente la figura del disco, güey. Y le sentía como que yo me iba un poquito del tiempo y ya volteaba y no estaba tocando, güey. Estaba soltando sampleos con el teclado, güey. Órale. Entonces, en una rola no se acordaba dónde había dejado el sampleo adecuado y tuvimos que parar el ensayo. Porque no se sabía la rola, porque el guitarrista le hacía como, es aquí. Ajá. Y entonces estaba congelado el chavo. Wow. Y fue, pues vámonos, güey. Y obviamente, pues no, ya no se le volvió a hablar. Y entonces... Nunca había oído algo así, ¿eh? Entonces yo y el cantante, porque era un proyecto solista y yo como que asumía mucho la parte de o sea, me involucraba mucho, ¿no? Pues creo que siempre me involucro mucho. Entonces, era una sensación así como de muy, muy negativa, güey. Muy, o sea, te digo, si de repente llegas a un ensayo y tú vas todo así, saqué las rolas o tal, y alguien anda valiendo madre, a mí sí me puede poner de muy mal humor. Sí, claro. O sea, porque es como, güey, o sea, haz la tarea, güey. Y de hecho existe ese bote de ensayar a su casa. Exacto. Cosas esas, ¿no? A estudiar a su casa. Exacto. O sea, aquí venimos a ensayar. Y entonces cuando tocas con alguien con quien haces ese match, pues a lo mismo. Es algo muy, muy chido y... O sea, es un sitio muy vulnerable también. Sí. El ensayo o el estudio y el escenario. Entonces yo también creo firmemente en que con 2 compases puedes saber si haces clic. Oye, y eso pasa luego en las suplencias. Sí. Perdón, en los covers, en las suplencias. Sí. A los 2 compases te das cuenta y dices, putas, vengo por 4 tandas, cabrón. Es la primera de 8. Exacto. Ahí sí, yo me acuerdo mucho de una masterclass de Abraham Laboriel que así me cambió muy cabrón el switch, porque era... Tú tienes que hacer siempre lo mejor para la canción en el lugar en donde estés. Claro. No importa el presupuesto, no importa nada. Tú ya estás ahí, ¿no? Ahí la que manda es la música. Entonces, si tú crees, si eres lo suficientemente, no sé, como petulante para decir, puta, no toca o toca menos, es mejor quitártelo y tratar de trabajar. Algo vas a sacar de ahí. Sí, y en el momento que yo empecé a hacer eso, es cierto, incluso aprendes de todos. Pero, lo digo porque sí, inmediatamente te das cuenta. Sí. A veces... ¿Y a ti qué te ha tocado suplir a medio mundo? Sí, o sea... creo que el mundo del cover empezó a sufrir cuando
los lugares como restaurantes y alitas y demás empezaron a ofrecer espacios muy mal pagados. Ajá. Y ya ya tú tenías que llevar tus bocinas, o sea, y había lugares obviamente como el Bebotero, el Unplugged, el Boston's, el que había un PA, ¿no? All Jacks. El All Jacks, había un PA y cuando había un ingeniero. Había un Inge, en el Rocktown también había Inge. Ibas y hacías pruebas. Hacías una prueba. Entonces en un momento explotó este rollo y empezó a haber como una demasiada oferta, ¿no? Para que hubiera grupos tocando en situaciones que no eran las ideales o no podías ni tocar. O sea, más bajito y más bajito y más bajito y más bajito. Entonces, eso también generó, creo yo, que, pues, digo, espero que no me crucifiquen por esto, pero que hubiera mucha gente que no tenía por qué estar ahí tocando. O sea, o que fuera tal la carga de trabajo que, oye, hay un vecino muriendo. Un vecino se está muriendo. Tal vez está sintiéndose, es un músico de covers. Exacto, güey. Lo estás exorcizando. Ajá, güey. Que tal vez ya no tienen tiempo de sacar las rolas, vamos a darles el beneficio de la duda, ¿no? O de aprendérselas. Por alguna razón no se lo dedican. Cuando estábamos en Los Hongos, ensayabas. Claro. No había letras en el escenario. Yo entiendo, es un recurso, está bien. Hay que usarlo cuando se necesita, o hay muchísimos vocalistas. David Bowie te decía, yo necesito mis letras, probablemente no las voy a leer, pero necesito la seguridad que están ahí. Michael Stipe también lo hacía. Ok, pero siento que explotó ese rollo y también, vuelvo al tema de Los Hongos, ¿no? Era, oigan, yo voy a faltar dentro de 3 semanas, híjole. ¿Quién te va a suplir? Sí. No, pues Aldo Ochoa, ok. Pero si puede, sí, ok, para ensayar, ok. Está bien. Oye, Aldo, te tienes que aprender estas rolas. Sí. O sea, había como hasta protocolo. A mí me tocó llegar y... cabrón, llegó un suplente. No, ya sé lo que vas a decir. Y seguro eso también te pasó. Uh-huh. ¿Qué onda? ¿No viene fulano? Uh-huh. No. ¿A dónde se fue? Pues no sé. Oye, a mí me hablaron y luego llegaba el baterista tampoco. Uh-huh. A veces ibas y tocabas en el nombre de una banda y todos eran diferentes. Creo que el día que yo decidí dejar los covers fue porque me pasó eso. Llegan 3 suplentes, güey. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y dije, no, güey. No. Y aparte ya era mal pagado. Sí te pagaban, güey. O sea, había lugares en los que no salió. Y dije, no, güey, yo no quiero esto. No necesito esto, cabrón. No lo necesito porque ya la experiencia chida de tocar ya no se está cumpliendo, ¿no? Ni en el sentido de la música, ni en el sentido del negocio. Porque, siendo sinceros, si estás chavito, acabas de salir de la universidad o como quieras, la edad que tengas, irte a tocar 2 horas, que luego ya también eran 3 o 4, ¿no? Por la misma lana. Sí. Ahorita ya están exacto, así. Güey, exacto. Y te ganabas una lana, pues aquí no pasa nada, ¿no? Pero ya cuando no lo puedes disfrutar, dices, no, ya. Y pues luego seguí haciendo algunas suplencias, toqué con ustedes, pero también ya yo tengo una hernia de disco, entonces también la cargada, y de repente eventos, pues bueno, vas y tocas. Pero sí llegó un punto en el que siento que eso explotó, como la industria del cover en Guadalajara, y ya era también como mucho canibalismo y mucho... la onda también, pues digamos, lo mercenaria de acá hay 100 pesos más, entonces mejor me voy allá, ¿no? Sí. Y una falta también de visión. Claro. Total. Se tiene que empezar a regular eso, a autorregular, me refiero. Nosotros lo que hacemos directamente, ahora este año cumplimos 22 años. Sí. Ya es prácticamente no estar en tenemos un deal en Barbaner, que es muy distinto a todo lo demás, y ya, no tocamos en otros lados, y mucho menos en las salitas y esto, ¿no? Porque digo, está bien, cualquier trabajo es digno, pero sí muchas veces se dan condiciones. Estás tocando a un lado del refri y sí. ¡Ta madre, güey! O sea. O casi de la mesa te tocan la guitarra. Y ¿no? Empieza a desdibujarse esto que de por sí pasa en el bar, de que ya se sienten también como muy fácil, pueden agarrar el micrófono y eso genera también que llegues y de repente veas a grupos que no sabes si el vocalista está despierto, güey. Neta. Sí. O sea, y luego o que no sé, o sea, es como, creo que a veces algunos grupos original, covers, todo, les hace falta entender que tú vas a entretener a la gente. Es cierto. O sea, y la gente, algunos pagan, otros es su consumo, pero pues es una chamba, güey. Claro. Es una chamba y
te la tienes que tomar en serio. Y a la gente no quiere ver a un cuate casi durmiéndose en el micrófono y ahí medio cantando, ¿no? Sí. Pero bueno, ya no está demasiada clavadencia. Dejamos los covers. Pero sí, a mí, en el sentido musical, sí me dejó mucho. Porque también el ejercicio de aprenderte rolas es importante, o sea, es una habilidad. Sí, yo lo platicaba con mi hermano también, que fue mi primer invitado en este proyecto, justo como que te mantiene. Yo creo que, o sea, ahorita que tú dices, no me acuerdo qué año, no sé qué, yo pienso que sería mucho más cabrón si no te dedicaras a la música. Sí. Porque mal que bien todos los días estás practicando acceso, sí, ¿no? Acceder pues eso, a canción. Ah, sí, como que sí me acuerdo. Entonces estás practicando. Sí. Yo pienso que está muy chido, o sea. Y pasando tal vez un poco al tema de esto de aprenderse rolas, pasando al tema del original, hoy, bueno, mañana, obviamente esto va a salir otro día, ¿no? Ahorita estoy ensayando con Raúl Andreu, ex Becker, y que ahora su proyecto se llama Andreu, porque voy a tocar con él. Tenía también mucho tiempo sin tocar con gente que no fuera disidente, y entonces este proceso de aprenderse las rolas, pero no en el sentido tan mecánico, ¿no? Sino como de entenderlas. Como de entenderla, exacto. Es ahí cuando ves, ok, el cover me ayudó para esto, pero no las voy a tocar como si fuera un cover. O sea, yo tengo que darle como la vida propia a la rola, respetándola, obviamente. Sí. Entonces es chido eso, ver cómo tu cerebro se ha adecuado a aprender un montón de información. Lo platicaba con Cristian Gómez, fíjate, el que toca así, o sea, olvídate de los covers, sino con artistas y todo, es como, depende del proyecto, es lo que vas a hacer, ¿no? Sí. Aquí sí se puede echarle, claro, esto es rock and roll, pero tengo que respetar, o aquí no, necesito interpretar y necesito meterle yo mi sello, ¿no? O sea, que lo digas es muy interesante. Sí, y te digo, estoy ahorita ahí, pues no sé, tal vez va a ser solo un show, tal vez más, no sé. Pero también siempre desde chico me gustó tocar con mucha gente. De muy chavo, alguna vez toqué con Marcelo Salazar, covers, ¿no? Igual lo mismo, ¿no? Oye, nuestro baterista no va a llegar a alguna fiestilla de la prepa, ¿no? Yeah. Ah, pues yo toco. Y Persiana Americana, Los Sultanes del Swing, o sea, eso también me ha dado muy, muy chido la música, ¿no? El poder tocar con mucha gente, porque los conoces de diferentes maneras, ¿no? Exacto. Y volviendo a ese tema que decías de si se siente la vibra, esto. Como hay una química. Hay una química definitivamente, y sí, el escenario es poderoso. Sí. Oye, Disidente, que ya luego nos estamos medio dispersos, pero Disidente para mí, y lo he dicho en varios episodios acá, tiene muchas cosas, digo, a la distancia es más fácil verlo, ¿no? Sí. Ahora que, por ejemplo, su disco, que no sé si es el primero, creo que sí, de Si Tuviera Disquera, sí, habla un montón, el título mismo, de la época. Sí. Porque muchos invitados que yo he tenido acá vienen de la generación, incluso tu hermano, de que la disquera era sí o sí. Y era la máxima aspiración de una banda. Entonces, este juego de, no sé, como ironía, creo que marca incluso una época. A lo mejor ahorita que hablamos de la generación, pues a muchos de nuevas generaciones no les va a significar mucho el decir Si Tuviera Disquera, que para empezar, qué chingados es, ¿no? Pero además, tiene otra cosa que logró Disidente en el tiempo. Por ejemplo, el tema de la merch, ahorita que me dices que Alex y Pedro fueron muy clavados en esos diseñadores y tal, empezaron a desarrollar una estética, pero además una cosa también visual que se dio muy cabrón, porque en ese tiempo todo el mundo traía una camisa de Disidente y yo no sé si sucedió que de repente ya ni siquiera sabían que traía a lo mejor y luego las piratearon, güey, que eso estuvo cabrón, las veías en el tianguis y ya se volvió un poco como las camisas de los Ramones, pues que es como una marca. Cuéntame un poquito cómo fue el proceso ya de cuando entraste y cuando empezaron a hacer este disco y pues la historia. Pues cuando entré yo hicimos 2 demos. Venían Gasolina, Soy Feliz, Gris, por ejemplo, ya la hicimos nosotros 4, ¿no? Soy Feliz también, Gasolina ya la habían hecho, Decidir ya la habían hecho. Pero la mayoría de las rolas que están en ese disco ya se hicieron por nosotros 4. Entonces, cuando entré yo, como Tente era un rollo como más experimental,
En un principio yo como que lo quise meter un poquito a Disidente, pero muy pronto vi que no iba por ahí. O sea, Disidente ya tenía su personalidad completamente definida y el objetivo era meterse en eso y desarrollar eso, ¿no? Y poco a poco como que nos fuimos alejando un poquito del sonido grunge a un sonido más rock and roll. Nos grabamos 2 demos, el primer demo con Aldo y el segundo demo, me acuerdo, creo que traqueamos con alguien, no me acuerdo, pero ese demo creo que no lo hicimos con Aldo y luego ya grabamos el disco, el Y si tuviera, y en esos tiempos, o sea, digo, suena un poco irónico porque estaba la disquera de Pepe Vergara, tercer piso. Ya. Y también empezamos a trabajar con María Gómez, ¿no? Ex manager de Cuca. Con Alejandro Tavares, obviamente, cuando hacía fechas en Guadalajara La Mar, que era impresionante, güey, tocar ahí. Estaba bien chingón. No sé, hubo 2 o 3 fechas ahí, me acuerdo, con Cubo y con Pito Pérez, y era algo muy cabrón. Porque aparte tenía estas lonas que hacía que el ruido de la gente como... Sí, se amplificara. Se amplificara. Y entonces no sé si ya había salido el disco o no, pero hubo dos sucesos muy importantes para mí en Disidente. Una vez cuando le abrimos a Cubo, de hecho, en el Bebotero, y terminamos de tocar y yo no conocía al público, güey. O sea, no eran mis cuates. Claro. Y te extendían la mano y dice, o sea, ese fue como el switch de, ok, ya fue el primer como señal de que ya había cambiado algo. Y luego sacamos el disco. Ahí Sol Radiante era plástico de los locales, ¿no? Como plástico, Disidente, plástico, o no sé exactamente en qué punto estaba Pito Pérez en ese momento, pero me acuerdo que plástico estaba muy fuerte, ¿no? Entonces, yo que estaba en el ITESO y estaba haciendo mi servicio social en la parte de cultura, o promoción cultural se llamaba, le dije, oigan, ya habíamos hecho un conciertillo en el Auditorio Pedro Rupe con Bulbo, y había habido un buen de raza, unas 400 personas, una cosa así. Esa onda se llena yo creo con unas 1500, no sé. Simón, ¿cuánta gente esperas? Pues unas 500. Pero en ese entonces ya estaba anunciándolo Alejandro en Sol Radiante, güey. Y era gratis, era la presentación del disco. Entonces, en tercer piso era la disquera y tenía también todo su equipo de iluminación y audio y demás. Nos montamos ahí 80,000 luces. Tocó el grupo de Pepe que se llamaba Roca Madre, y era una locura, güey. O sea, estaba hasta el rabo, güey. Empezó a sorprender a todo mundo, ¿no? Nosotros teníamos una vallita y 3 güeyes de seguridad, ya no podían, y el chief de promoción cultural estaba jalándose los pelos porque no habían quitado la alfombra del auditorio y la gente estaba fumando. No pasó nada malo, pero igual fue así como, güey, ¿qué onda con este? Como medio incontrolable, rollo? pues. Eso fue en el 2004. O sea, ya saliendito el disco. Porque yo ya, no te creas, yo ya había salido de la universidad, pero había estado haciendo mi servicio ahí, entonces los conocí a todos. Obviamente ya después de eso, pues ya no pudimos volver a tocar ahí. Pero fue muy impresionante la respuesta de la gente y ver ya en esa cantidad, como esa convocatoria, ¿no? Y desafortunadamente no había o no hubo como este trabajo de sacar más a Disidente Guadalajara, ¿no? Porque fue hasta como el 2006, ¿sí? Que hicimos el Vive Latino. Entonces ese casi 2 años que hubo entre una cosa y la otra fue como Guadalajara. Y siento que eso no estuvo como tan bueno para la carrera en general. ¿Es que lo sobreexpuso? No tanto por la sobreexposición en Guadalajara, sino por la subexposición en la Ciudad de México. Claro, de no estar saliendo de no estar saliendo ahí. Y ese es un tema que creo que es muy de Guadalajara. O sea, yo siento que el músico tapatío tiene el mal del jamaicón. Lo que dicen en el fútbol, ¿no? Sí. Que el futbolista mexicano se le dificulta salir. Al músico tapatío, hablando de la música original, le falta agarrar su camioneta y no va a haber varo, güey. No va a haber varo, pero vete a tocar. O sea, sí. Si lo quieres hacer en serio,
vas a tener que... Sobre todo hay una edad en la que puedes y que puedes, exactamente. O sea, sin hijos y bla, bla, bla. Exactamente. O sea, que puedes apostarle. Agarrar y hay un forito en la Ciudad de México, vamos, güey. Hay un montón de ciudades en las que lo hicieron, pero ¿crees que no tanto como debieron? Creo que solo hubo ese gap del 2004 al 2006 en el que no se hizo. Y creo que hacía falta como replicar esto que estaba pasando en Guadalajara, aprovechar este empuje para hacerlo allá. Y obviamente sucedió, inclusive por ahí el 2012 que sacamos el disco Antorcha, que tal vez el fan tapatío dice, no, pues si tuviera el Judas, en el Estado de México ese disco fue un madrazo, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, no me voy a ir tan allá. Entonces, luego hicimos en el 2005 el DVD, que también fue algo como un poco extraño, como tenemos un disco que vamos a tocar, ¿no? Claro. Pues todo el disco. Exacto. Y 2 rolas que no habían quedado, ¿no? Yeah. Y fue en el Zapopum, en la feria esta que existió como 3 años, que la neta... En Calle 2. En Calle 2. Y ahí empezabas a ver, ahora yo caigo en cuenta que ahí estaba involucrada gente muy importante de la industria de Guadalajara. O sea, Jaime Gómez, Santiago Valencia, que le apostaban desde entonces por entregar shows de mucha calidad a la gente de Guadalajara. Y ya si la gente respondía o no, pues quién sabe, ¿no? Pero una producción impresionante, todo al 100. O sea, ya terminar con ese rollo de suena feo, bla, bla, bla. O sea, es gente que... Sí, como medio inherente al rock, ¿no? Que, exacto. Pues, bueno, es independiente, entonces a fuerza va a sonar culero, ¿no? Exacto. Pues, y en esos tiempos María Gómez hizo proyectos muy interesantes con la Universidad de Guadalajara, con Tercer Piso Records. Entonces, sacamos el DVD, lo grabamos. Ese día fue un día muy, muy raro, muy random, muy difícil, porque tocábamos con Elis Paprika, La Lupita e Inspector. Y cuando nos dieron el line-up fue así como, ¿y a qué hora vamos a tocar nosotros? Al final. O sea, dije, no mames, ¿cómo, güey? O sea, es Inspector, güey, es La Lupita, el Sky, el rock, nos van a bajar. Claro. Y esto lo cuento con ligereza porque a la fecha nos hemos encontrado los de Inspector y se acuerdan, y es como un poco humorístico, pero desde por ahí con La Lupita la gente empezaba, disidente, dice. Y me acuerdo, creo que fue Héctor, que alguien le preguntó, güey, ¿quiénes son esos güeyes? ¿Quiénes son? Y entonces ya con Inspector la gente estaba más eriza y no terminaron su set. O sea, no terminaron su set porque aparte la gente empezó a agarrar estos bloques de plástico que ponen para el piso cuando hay terracería, y los empezaron a aventar. Y hubo como 21 heridos de ambulancia. Y, o sea, estuvo gacho, güey. Y ya en algún momento Jaime Gómez, que estaba de production manager ese día, agarró el micrófono y le dijo a la gente, o se aplacan o se acaba, ¿no? Entonces ya se aplacaron. Sí, hicieron caso. Hicieron caso y grabamos nuestro DVD de 13 rolas. Y lo mismo, ¿no? O sea, yo no sé, nunca hubo como un audit de cuánta gente había, pero no sé, 4 o 5 mil personas. Obviamente la explanada, ahí es donde hacen el Reventura y todo ese rollo. Es muy grande. Sí. No, pues es que se ve increíble. Aparte está chido, está muy bien grabado. Obviamente tú como banda estaba muy chavo para algo así, ¿no? Tal vez me hubiera gustado hacerlo después. Y luego, se distribuyeron como 1,000 copias o 1,500, algo así, para la presentación, que igual María lo organizó con la Universidad de Guadalajara y en el cabaret. Y todas firmadas. Fue el único tiraje que se hizo de ese DVD. Y entonces con el boleto te daban tu DVD. Y ya tocamos ya tocar en el cabaret ya era como, pues seguía sintiendo esos pasos, ¿no? Claro. Eso entonces ya fue por ahí del 2006. Y en el 2007 hicimos el Judas, ¿no? También todo con Aldo. Y no sé, creo que a veces es... Gran disco también, y esa canción en particular. Me dio la primicia, Aldo, me acuerdo de haberlo escuchado. Esta es la nueva rola, mira, escúchala, no sé qué. No debería enseñártela, pero te la enseño. Simón, sí, Aldo, ya me la sé que así es con Aldo, güey. Y la verdad era un momento muy... Es cuando sientes la efervescencia de la composición.
O sea, Disidente nunca hizo más rolas que las que grabó. O sea... ¿No tenían guardadas? No. O sea, son estas, porque si alguna rola no veíamos para dónde, ya no iba. Y no me acuerdo, siempre se me dividía, son 15 o 17 rolas, porque en algún momento pensamos en hacer un doble, ya andamos como el espíritu del vino, ¿no? De los héroes. No se libró el doble, pero era ese momento de efervescencia total, güey, ¿no? De que salían rolas y salían rolas y salían rolas y salían rolas. O sea, ese momento tan prolífico de composición, ¿en algún momento paró? ¿En algún momento sintieron, güey, ya se secó? No, lo prolífico no. Yo creo que lo que le pasa a un artista es que creces, ¿no? Ajá. Creces y empiezas como a no sé, o sea, no es... La inspiración no es la misma, no sé, cambian un montón de cosas, pero Alex nunca ha dejado de componer. O sea, puede Alex ser que al principio acudías a un lugar para inspirarte y ahora como ya no estás estás en otro sitio, no puedes regresar ahí o ya no lo ves igual. Sí, y que también creo que ese es un problema cuando la música de un artista refleja demasiado un punto en su vida, ¿no? Sí. O sea, afortunadamente nosotros no tenemos ningún problema de tocar ahorita Gasolina. Ajá. O sea, porque, no sé, no habla de nada muy adolescente, ¿no? Sí, a lo mejor en el caso de Panda, quién sabe cómo exacto, lo representa. O sea, sí, creo que sí hay grupos que tienen un poco más ese problema. Pero sí fue era una etapa. Las rolas salían solitas, güey. Salían solitas. Y me acuerdo que mi cuñado también es baterista, profesional, todo el pedo. Y para esa grabación me prestó unos platillos, porque yo tenía como muy claro el sonido que buscaba y solo me los podía prestar un día, güey. Entonces, esas 17, ya te digo, no me acuerdo. Todo el disco está grabado en un día, la batería. Órale. Me aventé todas las rolas en un día. Que tiene también luego su magia, su encanto, sí, haberlo hecho todo en el mismo segmento, o sea, no sé. Porque al día siguiente ya no iba a tener esos platillos, ¿no? Entonces, también yo pasé como baterista a una etapa también un poquito más madura y las líneas son un poco más sencillas, los redobles son un poco más sencillos. También se vio esa pequeña evolución de un disco a otro. Pero creo que sí es a nivel... independientemente si vas a lo grunge, a lo rock, a lo pesado, tal, es un disco muy balanceado. Eso es lo que estaba buscando. Es un disco muy, muy bien balanceado. Pues el hilo conductor siempre ha sido el rock and roll. Sí. Y creo que, así como platicaba con Carlos Avilés, vamos a hacer una banda de rock, pero de rock. Y yo creo que eso es lo que tuvo siempre Disidente, porque sí, claro, estuvo el alternativo y el grunge y eso, pero eran como un poquito guiños, porque no podían negar la cruz de su parroquia, donde venían sus influencias y tal, pero no estaban esclavizados a eso. Creo que el hilo conductor siempre fue el rock and roll. Compartimos escenario una vez, y no sé si lo recuerdas, por ahí tengo el flyer, en el Río Nilo Music Hall. Ah, sí, güey. Sí, claro que me acuerdo, güey. Fue muy tenso ese show. Sí. Era el estuvo rarísimo también, porque era el tri. Forceps. Ah, exacto. Forceps me faltaba. Pito Pérez también tocó. Sí. Y La Maldita Vecindad. La Maldita o Panteón. No, era La Maldita, estoy seguro. No, pues yo estuve cotorreando con sax, lo recuerdo. Yo me acuerdo, yo nunca había visto tantos dedos pintándome la mano, así, nunca, güey. ¿En serio? Sí, güey, sí, a nosotros no nos recibieron nada bien. ¿Cómo y ya por ahí en las últimas rolas como que, ya, pero eran 5 rolas, ¿no? El set. Sí, había que pero tocar también eso es muy, muy... también te da mucho aprendizaje. Te ¿no? reta. O sea, exacto, son retos por los que tienes que pasar. Es muy fácil también uno como artista o como empezarte a acostumbrar a que todo bien siempre y de repente el ver que no todo está bien, que de repente no es tu público o no todo es tu público, porque seguro estaba dividido, ¿no? También estas locuras que hacían que me parecen unos ejercicios interesantes y ahora se replica mucho más. Digo, ¿cuándo veíamos en nuestros tiempos un cartel donde estuvieran Los Ángeles Azules o algo así, ¿no? Jamás. Sí, no. Esto, que estuviera La Maldita Vecindad, Disidente, Pito Pérez, el Tri, ¿no? Bandas de rock, bandas medio de ska y reggae y world beat y este rollo, pues no se usaba, eran como públicos distintos y querían cuidarlo. Eso definitivamente no pasaba y siento que en Estados Unidos es más normal ver un cartel en el que
sí es rock, pero no tienen tanto en común los grupos. Y en México como que la gente sí está esperando como, yo quiero ver a todos los que me gustan. ¿No? Exacto. O sea, tienen que estar así súper bien alineados. Y la verdad es bien difícil. Entonces, como que en el rock siempre tenía que haber esa... Nosotros alguna vez le abrimos a Cafeta en La Concha con Pito Pérez y tal vez dices Cafeta y Disidente, pues, pero si no, ¿en dónde, güey? Sí, claro. Pero si no, ¿en dónde? ¿Y si no, quién? Y si no, ¿quién? Y entonces obviamente ya están los festivales ya de moda, ¿no? Que sí es... Oye, yo toqué en esa también. Pues, me acuerdo. Pues sí, en la Plaza Juárez. Sí. No, a Cafeta nosotros le abrimos en La Concha. Entonces sí, fue otro. No. Pero sí pasaba eso, que eran bandas como que no tenían mucho que ver y pues eso. Ajá. Pero era la escena. Pero sí, o sea, pero era, como dices, era lo que había, ¿no? Y siento que muchas veces el público, o sea, está el extremo, ¿no? De pa'l norte, ¿no? Uh-huh. Total diversidad. Y está este otro extremo en el que la gente, si se sale un poquito, ya no quieren. Pero es muy sencillo que se salga poquito, güey, ¿no? Exactamente. Oye, ¿a qué le atribuyes en Disidente particularmente? Digo, a lo mejor es mi visión, pero uh-huh. ¿A qué le atribuyes que hayan hecho esta fanbase tan entregado? Casi, no sé si inmediatamente, pero yo siempre he visto eso, como que la gente los quiere mucho. Uh-huh, o sea, y creo que con el tiempo se han sumado más, uh-huh. ¿no? Ahora que hicieron, por ejemplo, estos conciertos, uh-huh. no sé si fue en pandemia o post pandemia, que hicieron como micro conciertos, fiestas o algo así, que estuvo increíble también, la neta, uh-huh. siempre fueron como un pasito adelante. Este concepto está bien chingón. Y veía a la gente como de, güey, qué chido. Sí, yo creo que un factor súper importante, y creo que me lo pondría arriba, son las letras. O sea que la verdad, tanto musicalmente como líricamente, y digo, por algo llevo 23 años tocando con él. O sea, como compositor, a mí Alejandro me parece un compositor excepcional. El güey lee mucho, o sea, consume mucho todo, música, de todo. Uh-huh. Entonces, a mí me encanta el que no haga letras tan literales, uh-huh. ¿no? Entonces, y que haga letras que la gente, bueno, ya lo dije, que pueda interpretar a su manera. Claro. Y que también propongan algo como para que la gente o reflexione o algo, ¿no? O sí. Hablar sobre cuál es su visión del mundo actual, o que si me siento... O sea, creo que Disidente funcionó porque le dijo al chavito, yo también me siento de la chingada. Uh-huh. Y en esos tiempos no quiero ser tan absolutista, pero creo que no era común que alguien le hablara a ese morro que se siente fuera de lugar y que le diga, hey, güey, o sea, yo te entiendo, güey. Claro. ¿No? Sí, creo que obviamente Saúl también, por letras como Será por eso, entran ahí, pero también era el rock en Guadalajara era Cuca. Sí. ¿No? Que está genial. A mí el primer disco de Cuca se me hace... No, está genial, pero está genial. Sin duda es frívolo. Pero era la fiesta, ¿no? La fiesta y la señorita Carapizza, y está chido. Pero Disidente, creo que las letras de Alex fue un poco, yo estoy enojado, güey. Sí. Creo que la única que no de Cuca es la balada, ¿no? Ajá, que tiene más poesía. Exacto. Ahí. Pero todo lo demás era desmadre. Y entonces Disidente era un poco como, estoy enojado y está bien que estés enojado. Ajá. No rolas como soy feliz. Sí. O sea, que dice, prácticamente te voy a partir tu madre, ¿no? Entonces creo que eso ayudó mucho para que un grupo de gente dijera, órale, estos güeyes están hablando de algo que no estoy encontrando en otros lados. Otro punto, creo que nunca se nos dio bien mucho la rockstareada. O sea, somos unos tipos como que no somos muy extrovertidos en lo social, pero así a nivel tal, nunca hemos tenido como un vestuario. Nunca... O sea, en ese sentido sí llevamos mucho como la vida de los 90s, ¿no? Sí. La misma playera con la que vas al Walmart es con la que te subes. Exacto. O yo tengo mi playera sin mangas negra que uso diario para tocar y no le pienso, ¿no? Porque es cómoda. Porque es cómoda. Y creo que el tercer punto es el show en vivo, ¿no? O sea, que ahí sí creo que fue... Pues ahí está el rock and roll. Fue mutando en cierto sentido. La pandemia nos enseñó mucho sobre valorar el tiempo en el escenario y la cercanía con la gente y demás. Pero siempre fue morirte en la raya, ¿no? En el escenario. Y Alex, creo que no necesito ilustrarlo. Hay que volando ver al público, volando a la batería. O sea, la espalda la tiene llena de cicatrices, güey. Entonces,
cuando tú como baterista que estás ahí, yo uso mucho la metáforas del fútbol, ¿no? Sí. O sea, ¿es el portero? El baterista es el portero o el central. Yo también siempre he pensado eso. Es como el portero o el central, ya. Es que visualmente te permite exacto, algo entonces distinto. Yo tengo el mejor asiento del concierto de Disidente, ¿no? O sea, porque estoy acá con Hugo, con Pedro, con Alex, entonces... Y viendo cómo reacciona la gente, además. Viendo cómo reacciona la gente y además nos convertimos como el Cirque du Soleil que tienen su banda ahí en vivo y están al pendiente de... y tal. Hacemos eso mismo con Alex, güey. O sea, en escala de violencia, cuando va y hace su desmadre con la gente, es... ya se está preparando para saltar, y brinca, ¿no? Ajá. Entonces, creo que es un show muy real y la gente se da cuenta de que eso, o sea, de que lo estás compartiendo al mismo nivel. Y la verdad sí hay historias bien impresionantes. Ayer estaba en una fiesta infantil, ¿no? Y, sí, ya estamos en esas. Sí, ya estamos en esas. Y me saludó alguien, pero me dijo, oye, tú eres hermano de Hugo, y eso es muy común, ¿no? ¿Ah, sí? Ajá. Y yo, sí, o sea, no me dijo, es el baterista diciendo, ¿eres hermano de Hugo? Yo, sí. Yo, mucho gusto, yo estaba esperando como, ¿de dónde lo conoces, no? ¿Quién eres? Y me dicen, mucho gusto, ¿no? Me dices que yo suelo verte más bien cuando estás tocando. Y yo, pues chido, gracias, no sé qué. Y ya, pues aquí andamos, platiquita, ¿no? Y luego me dice, bueno, mucho gusto. Y me dice, y suena medio cursi, pero así me dijo, bueno, gracias por alegrarme el corazón. Cabrón. Y le dije, pues, igualmente, ¿no? O sea, y nos ha tocado en la Ciudad de México, una de las 2 últimas veces que fue, 2 personas diferentes que me dijeron, la neta, pensando en suicidarme, sus rolas me sacaron de ahí. Wey. Y en León otro cuate me dijo, qué regalazo. Yo dejé las drogas gracias a ustedes. No mames. Entonces, pues sí, tal vez no llegué en un Ferrari, ni mucho menos, pero ese tipo de cosas, yo creo que ahorita todo es números, ¿no? Y es la verdad, francamente es odioso que te respondan, híjole, es que sus números no están chidos. Sí. Está bien, yo lo sé, no me digas algo que yo ya sé. Hablando de los números que traen el reggaetón y que trae ahora son irreales. El hip hop o como le llamen, el urbano, está bien, está poca madre. Pero no todos son números, güey. Claro. O sea, hay muchas historias de gente, igual en Facebook, en YouTube, hace un par de años, me encontré un mensaje parecido de una chica que decía lo mismo. Yo estaba pensando en darle cuello y era la rola de ayer. Y esta rola me tuvo. Y le escribí en Facebook porque tenía ahí su tal. Y era una chavita. Le perdí un poquito la pista ahorita. Con capacidades diferentes. Uh-huh. No lo quiero decir de una manera que no sea adecuada. Y súper activista, güey. Súper activista. O sea, tenía su canal, su página de Facebook y todo el tiempo. Y de esa gente que decía, en este lugar no es la rampa, no está chida. Y a ver, ayuntamiento hace... Y una vez me invitó a un pero era como era un live de Zoom. Como para hablar del tema. O sea, hicimos ahí como una pequeña amistad muy, muy chida. Y por lo que publiqué además era un proceso en el que ella había estado como hasta abajo. Y había ido como... No, obviamente no voy a decir que las rolas Disidente fueron... Pero fueron tal vez una pequeña parte, claro. ¿no? Y ya me acuerdo que publicaba mucho que tenía una pareja a distancia, se iba a ir a vivir con él. O sea, y dices, güey, qué chingón. O sea, que cuando... Esa historia de la persona que te lo tiene todo en contra y lo logra supera, y lo supera es poca madre. Y creo que también ese personaje habita mucho en las rolas de Alex, ¿no? Sí. O sea... Y así te sientes también como rockero, como el típico en la película, el que va perdiendo por 2 y faltan 1 minuto y tal. Ese personaje nos gusta mucho, como mucha gente, la neta hay que decirlo, mucha gente batió a Disidente, mucha gente dijo, ay, no, oye, tal los quiere producir, chingón. Híjole, no, güey, no, las rolas no, está bien. No hay bronca, o sea, y entonces a lo que llevó esto y bueno, si me adelanto mucho, regresamos, fue a que llegó un punto en el que dijimos, ya, güey, o sea, nosotros sí ya, o sea, si alguien quiere sumar, poca madre, pero no vamos a estarnos ateniendo a que la gente crea en Disidente, güey,
¿no? Entonces, lo poquito o mucho que hagamos va a ser por nuestra... En muchos sentidos estuvieron a veces como 1 o 2 pasitos adelante de lo que ibas a pasar después, ¿no? O sea, me refiero por ejemplo, al DVD, a la total independencia, que ahorita es como lo más natural. Sí. Yo creo que chavos de 15 años no están pensando para nada en una disquera o una, no sé. No, o sea, en realidad pues piensan en la agregadora, ¿no? Sí. En la agregadora. En tener un buen deal, punto, ¿no? Y yo ahorita, pues he estado envuelto en algunas producciones, unas con Hugo, otras yo solo, otras con gente, ¿no? Y siempre trato de que la producción, porque yo aprendí mucho, por ejemplo, el EP de Universo Adiciente lo produjo Mauricio Terracina. Y fue como tener un masterclass de producción. De producción. Entonces, pues casi, ¿no? Casi. Entonces, cuando yo trabajo con alguien, y aparte siento que yo soy muy muy maestro, ¿no? Se me da un poquito. Entonces, los agarro y les digo, a ver, o sea, punto número 1, güey. No te pelees antes de que haya un peso en la mesa. Que eso es súper común, ¿no? Puta. O sea, yo lo he visto. Y no, y que fírmame y y tú te vas a comprometer. A ver, ¿cuánto cobran? Sí. Nada. Pues, ¿cuántas fechas has vendido? No, pues nada. Vende un boleto, vende una fecha y luego te peleas por porcentajes, güey. Se adelantan a muchas cosas o les digo... Gus, eso pasa siempre. Sí. Siempre. Es como... la historia, ¿no? Y probablemente no solo en el rock, seguramente. Las bandas que superan eso, al parecer, el obstáculo 1 son las que... Exacto, ¿no? Y el otro es, a ver, ¿a qué nivel quieren hacer esto? No, pues sí le queremos echar ganas. Ok, ¿cuánto van a poner? A ver, si creen que va a llegar una disquera, un padrino, tal. O sea, fíjate, es justo al revés. En lugar de pensar en sacarle, hay que pensar cuánto es lo que vas a meter. Y siempre les digo esto, este es tu business, güey. Y lo que te ponga la disquera o tal, todo lo vas a tener que pagar. Sí, lo debes. Todo, güey. Todo lo vas a deber. Entonces, les digo, aprovechen ahorita que vives con tus papás, que tal. Y si creen en el proyecto, métanle. Si son 4 y nomás 2 creen, ok, tú le metes, pero pon las reglas, güey. Claro. O sea, yo primero recupero mi lana, o de cada peso que entre... tanto es de recuperación, o sea, piensen en el negocio, güey. Oye, y esa visión pragmática que está increíble porque es muy útil para las bandas, ¿la llevaron siempre en Disidente? En cierto nivel sí, pero no tan dicha. No sé si me explique. Sí, o sea, no tan platicado, como, pero lo entendían. Le meto aquí, le meto allá, tal. Pero definitivamente en los primeros etapas de la banda hubo inversiones que si yo regresara en el tiempo y los agarré y les decía, no, güey, no, claro. Te gastes 100,000 pesos en un video. Sí. O bueno, en 3, porque fueron son unas obras de arte esos videos, pero nos costaron muy caro, ¿no? Claro. Porque fue irnos a Estados Unidos. En realidad los videos en sí no nos costaron, pero la ida, imagínate, mantener a 5 o 6 pelagatos en Estados Unidos por una semana. Entonces... María, que era una joya de manager, digo era porque ahorita ya no se dedica a eso, no, pues, o sea, tenía muy buenos contactos, entonces para el Judas ya había fechas pagadas y demás, y estaba muy bien reinvertirlo, pero desde el punto de vista financiero, tal vez hubiéramos dicho, hay que gastarnos la mitad, ¿sí me explico? Claro. Para la promoción, para el tour support, y demás. Pero bueno, es algo parte de la vida también, ¿sí? Que la sabiduría de ahora pues no te sirve. Entonces una de las cosas que pretendo es ayudar al grupo que sea que tenga la mano y que quiera escuchar, decirle, sobre todo que quiera piensa tus inversiones desde este punto de vista y sobre todo en el qué retorno te va a dar. Pues ¿no? Está bien chingón verlo desde el principio. Cuéntame de estos conciertos que hicieron. ¿Sí fueron post pandemia o fueron en la pandemia o cómo estuvo? Yo lo vi un poco de lejos, ¿eh? No supe bien cómo estuvo. No sé exactamente cuál es. Cuando en el 2018 que hicimos, fuimos a tocar al Hell and Heaven, que fue también uno de los mejores festivales en los que hemos tocado. ¿Cómo les fue ahí? ¿Cómo sientes que...? ¿Sí? Muy bien, sí. Tocamos como a las 3 de la tarde y había mucha gente, la organización impecable. Te lo juro, es de los mejores festivales en los que he participado. Chingón. Fue cuando fue con Ocesa, el Hell and Heaven.
Estuvo Ozzy Osbourne ese año. Increíble. O sea, y a las 13 ya había un buen... Como que te está tapando ya un poquito. Un buen... Ya me arrané. Ya arranaste un poquito. A ver, ya moví. Ahí está toda madre. Y me acuerdo, previo a ese concierto hicimos un como... No fue sorpresa, pero sí como un toquín privado. Ahí en casa de Hugo, en la famosa Casa Verde. Se puso chido. Y luego, saliendo de la pandemia, hicimos un show semiacústico en un lugar que se llama Casa 881. El número a veces se me pero es de Jos, el vocalista de Aniston, que tiene la gira en casas. Ajá. Yéndome poco para atrás. La pandemia tronó el 15 de marzo por ahí, el 12. Del 20. 15, del 20. Nosotros tocamos el Vive Latino ese domingo. No me acuerdo qué día era. Sí, porque me acuerdo que fue muy criticado porque no lo pararon el Vive exactamente. Latino. O sea, nosotros fuimos el último grupo en tocar del escenario Vero. ¿En serio? Dulces Vero. Sí, wow. ese domingo. Al día siguiente íbamos a anunciar la gira en casas con Jos. Y pura madre. Obviamente no lo anunciamos. Pues se cayó todo, güey. Todo. Porque también estábamos para el Pal Norte, que iba a ser 8 días después. Pues se pospuso y al final estuvo chido porque tocamos con los Foo Fighters, ¿no? Entonces en lo que empiezan a levantar más o menos las restricciones, hablamos con Jos y nos dice, vénganse. Él puso un pequeño escenario en su casa en el Ajusco. Y eso es lo que es Casa 881. Uh-huh. Antes él hacía los toquines como en la sala de su famosa gira en casas, que es un proyecto independiente súper exitoso. O sea que la verdad, mis respetos para Jos. Dijo, vénganse. Ya puse un escenario un poquito más grande afuera. Y entonces hicimos viernes y sábado, ¿no? Entonces está padre porque te quedas ahí a dormir. Hace un frío de la súper chingada. ¿Y ahorita lo extrañas? Porque aparte es frío húmedo, entonces aunque te tapes... Sí, claro. Sí, se no mete. No hay manera, güey. Y estuvo bien chido porque ese rollo como llegamos, preparamos el show, luego duermes ahí y entonces la gente iba llegando como a las 5 de la tarde y estabas cotoreando con todo el mundo. Hicimos esos... Al año siguiente regresamos con él y también lo hicimos en Guadalajara. Aquí en Guadalajara fue un poquito más grande, pero estás hablando, no sé, 300 personas, ¿no? Sí. En la Ciudad de México pues, son como 150, una cosa así. Y la idea es en algún momento ahora sí que rentablar y hacer la gira completa. Pues es un poco como hackearlo, me remite un poco a lo que platicaste de años antes, uh-huh, que decían, es posible hacer esto. Sí. Cuando le salieron uh-huh, las cuentas y se saltaron sí, a veces a los empresarios y esto, como el saltarte toda la cosa de hacer un concierto grande y eso, no, lo haces en casa y lo haces más cercano. Sí, totalmente. Y te digo, esa gira ha tenido, o sea, se ha ido Javier Blake, La Gusana Ciega, lo acaba de hacer con Eli Guerra, y es así. O sea, yo voy a la casa, él ya tiene su circuito de casas, pone un PA un pequeño, súper íntimo, tiene ahí sus letreros de gira en casa. Y está súper chido porque es como un hackeo al sistema y él te lo dice. O sea, él va directo con las bandas. Manager no, yo hablo con el grupo, güey. Entonces, toda esa onda el rollo no es como decir, voy a ser, ahora sí que... un anarquista o un disidente. No, es tu negocio, güey. Claro. Es tu negocio. Y un día alguien me decía, oye, es que la disquera o la agencia, ya no sabes, ¿no? Ahora son todo. Ahora son ¿no? todo, Son claro, todo, güey. Debería pagar por esto. Y le decía, la neta es que no. No, eso lo debes pagar tú. ¿Por qué? Porque es tu negocio, güey. Y la agencia te ofrece un servicio, uh-huh, ¿no? Y el problema es que lo haga bien. No tanto quien ponga el varo. Entonces, es como si tú pones una pizzería y contratas a un gerente. ¿El gerente le va a meter varo? Pues claro. No le va a meter varo, güey. Solo administra, el gerente va a administrar y va a mantener al staff al tiro y que el producto esté chido y que se vea, bla, bla, bla. Y ese es el problema, que mucha gente te ha puesto que si agarras a 5 músicos y le dices, ¿qué hace el manager? No te vas a... No saben tener zorra idea de qué hace un manager. Claro. Y entonces, ¿qué hace un production? ¿Y qué hace un booker? ¿Y qué hace...? Entonces, no tengo idea, pero yo tengo. Ya tengo manager. Sí, güey. No, habla con mi manager. Tengo varios ejemplos de gente que antes de hacer cualquier cosa ya tienen manager. Sí, claro. Y no saben ni para qué chingados. Y no tienen zorra idea, güey. Entonces, sí hace falta mucho, creo yo, como conocimiento de la industria, porque eso también es un arma muy fuerte que tiene el que sí sabe
para aprovecharse del que no sabe, güey. Y no es un rollo así Robin Hood, ni mucho menos. Simplemente tú como dueño de un producto, tú eres el dueño, güey. Tú eres el dueño y pues tienes que actuar. Y obviamente quien más le interesa pues es a ti. Exactamente. Entonces, en teoría. Exacto. Entonces hay en diciembre tocamos en la Concha Acústica y abrió un grupo muy bueno. Es un dueto que se llama Cuarto Distrito. Uh-huh. La verdad, chavos muy talentosos. Y ya fueron a grabar ahí una rola con Hugo y conmigo. Entonces, esa plática que se da entre el take y take es una oportunidad muy buena para este tipo de cosas, ¿no? O sea, si tu objetivo no es poner un coaching y ven y págame por lo que... O sea, pues el conocimiento y la experiencia vale mucho. Y si le puedes ahorrar 2 años de sufrimiento a un artista nuevo, sí, pues está chido. Pues es lo que toca también, ¿no? Está bien. También ha tocado que hay grupos o artistas que dices, mejor madura tu proyecto en 2 años más, güey. O sea, porque ahora también es tan fácil publicar que se pierde la noción de qué es un demo. Antes, o sea, Disidente hizo 3 o 4 demos antes del disco. Antes sí era así como, ahora sí ya puedo hacer un disco. Ajá. Y ahora no, ahora es, pues, en el GarageBand hago unas... La maqueta ya es un disco para ellos. Ajá, y lo subo. Y ya, o sea, el nombre del formato ya antes el nombre del formato determinaba algo y ahora ya no. O sea, ahora está, pues ahí está mi disco. Es invisible ya la línea. O sea, ya lo grabé, lo puedo subir en la misma computadora en el mismo momento. Al día siguiente está publicado. Exacto. Y se tiene que reconocer que hay un cierto nivel al que debes llegar para publicar. Hay etapas, ¿no? Claro. Hay etapas. Y si pasa... yo ahorita que el cuarto ensayo de Disidente está ahí por la Minerva y un amigo tiene su estudio de grabación, entonces hacemos muchas cosas juntos. Y si de repente, pues si llegan grupos que todavía no están para grabar y publicar. Sí. Pero pues igual lo hacen, ¿no? Claro. Y lo van a seguir haciendo, pero es que como que a veces entender que no hay atajos. Porque eso que decías, las horas escenario, uh-huh, pues güey, ¿cuál es el atajo? No hay que pasarlas a fuerza. No puedes tener esta presencia en el escenario si no lo has trabajado. Exacto, o sea, creo que tristemente vivimos en una época en la que el hack y el atajo y la chingada es la media, ¿no? Sí. Entonces, igual, la tecnología ahí está y la puedes aprovechar a tu favor. Pero no abuses, porque también el día que te pares en el escenario, a menos que tengas todo un rollo tecnológico súper cañón de, no sé, secuencias, triggers, autotune en vivo en la chingada, pues vas a quedar ahí expuesto, cabrón. Claro. ¿No? Y creo que, no sé, o sea, a mí se me hace chido tener la oportunidad de... Me gusta mucho platicar con músicos nuevos y demás. Y si mi experiencia les sirve de algo, pues qué chido, ¿no? Y quien quiera escuchar, porque tú también decías que tuviste una masterclass ahí privada, pero pues si quisiste, porque tú querías, exacto, ¿no? A veces, yo tuve la experiencia de grabar con Tuti Perales en el 96, cuando la verdad mi banda no estaba preparada, para que veas. Pero ahí me di cuenta y muy rápidamente, y bueno, todavía grabamos en cinta, entonces era como ahí aprender un montón de cosas y tratar de rápidamente, uh-huh, como entender. Pero igual hay muchas bandas que se les va en blanco, ¿eh? Sí, definitivamente. Hay grupos y músicos que en realidad lo que buscan es que les digas, tocas bien chido. Uh-huh. Oye, va súper bien, tal. Y hay veces que, pues no. Oye, y también este rollo que platicaste hace rato, los números, y lo engañoso que es eso, y además, no sé si lo dimensionamos. De repente decir 22,000 likes. Güey, 22,000 personas, cabrón, eso pues es un mundo de gente. Ajá, 50,000 es un mundo. Como, solamente tiene 50,000 seguidores, güey, es un forosol, cabrón. Sí. ¿Cómo crees? Sí, para mí me parece ridículo los números que se manejan y sirven solo para, no sé, o sea, como si fuera una nueva medida, uh-huh, ¿no? Entonces ya la pusieron y tienes que meterte en su cotorreo. Y debe haber muchísimos artistas que tienen millones de views en sus videos de YouTube, y si mañana anuncian una fecha en el C3, no van a ir 50 personas. Exactamente. Sin embargo,
pues puede haber casos en los que sí haya una correlación entre ambas, y lo malo es que ya todo se mide a través de eso, o sea, ya no hay una medida cualitativa en ningún momento, como que alguien diga, yo no sé, tal vez a este grupo nadie los conoce, pero están chidos, güey. Entonces hay que desarrollarlos, ya no hay desarrollo tampoco. O sea, ya todo el mundo quiere agarrar todos los productos hechos. Si no, no me hagas perder mi tiempo. Entonces, sí, claro, también se da un montón eso de eso que decías justo, las agencias y todo el mundo lo primero que ven son los números, más que escuchar la música y tal, ¿no? Ajá, exacto. Y hay no me acuerdo si es un documental o en donde vi o leí esto, que antes el productor ejecutivo de una disquera, no el AR, el productor ejecutivo, decía, a ver, tengo estos 5 artistas, me vale cómo toquen. Yo le voy a meter varo, pum, órale, pone a la gente a chambear. Bueno, tuvieron éxito 3, los otros 2 no, bueno, gracias. Pero esa mirada un poquito más fría hasta cierto punto era buena. Porque ahora es, a ver tus números. No, y sabes que no, ese estilo no. Mejor hazle así. O mejor, es que no, o sea, tienes que sonar a tal para estar acá. Entonces ya es como, lo que quieren es como hacer una maquila de copias de los artistas o las tendencias. Como para tener la seguridad de que va a funcionar y que va a encontrar su nicho rápido. Exacto, entonces... Y lo que sucede hoy en día con el rock and roll, al haber pasado tanto tiempo, digo, finalmente es una música joven, entre comillas, porque digamos, pues, se fue inventada en los 50, sí. Entonces son 70 años. Digo, no tiene como cientos de años, ¿no? Y entonces a la hora de revisitarlo o de afrontarlo, encararlo, el rock, pues ya es como eso, como un clásico, ¿no? Y entonces se vuelve un poquito atemporal. El rollo, supongo que como lo ven ahora o lo han visto tal vez siempre, es que obviamente no es de tendencia, no es de moda. Tal vez sí, creo que la última moda del rock probablemente se dio en los 90s con esta estética alternativa gronchera, ¿no? Sí, y luego tal vez vinieron grupos como Muse o como los Strokes y demás. Pero a mí me parece muy irónico porque hay festivales alrededor del mundo con cientos de miles de personas yendo. O sea, el Download Festival, el Rock am Ring, o sea, hay rock. Claro. Rammstein hizo 3, 4, ¿cuántas fechas en el Foro Sol? Cabrón. O sea, el rock ahí está. Bueno, ¿no te pasa con contemporáneos que dicen, ya no hay, ya se murió, sí. Ya no sé qué? O sea, perdón, pues es una tontería. Sí, o sea, claro. Para empezar, no se puede morir. Ajá. O sea, o si quieren hablar por hacer controversia, está chido. No, siempre está el típico güey incendiario que dice, el rock. Pero, si lo quieres ver como algo más objetivo, una plática más seria, el hecho de que no sea mainstream, que no esté hasta enfrente, no todo puede estar hasta enfrente siempre, güey. Claro. ¿Sí me explico? O sea, no puedes tener al frente a Shakira y a Taylor Swift y a todas juntas. O sea, alguien tiene que estar atrás. Claro. Y la música popular, el pop o ahora los corridos tumbados, lo que sea, tiene una función. Y obviamente va a haber mucha gente que diga, no, yo no quiero eso. Uh-huh. Y quién sabe, y son más. Pero pues como no están ahí, claro, no los ves. Oye, pero es que también sucede este fenómeno. Honestamente, yo a Peso Pluma lo conocí por los haters. Vale. Sí, mi Facebook está lleno de gente, es que lo odio, y lo posteaban, yo lo conocí por ellos. Güey, le están dando promoción, ya no le den tanta pinche bola. Sí, y lo mismo claro. Pasó con Bad Bunny, con todo esto. Música mierda y música mala ha habido siempre, no me digas claro, que no. Claro, y creo que antes de... bueno, los corridos tumbados a mí sí me estresan. Uh-huh. Sí, francamente creo que... Sí, lo comparto. La estética sí. Es como que tal vez es también su función, ¿no? Sacudirte y seguro, incomodarte. O sea, pero sí entiendo por qué le gusta a la gente. Uh-huh. Es como... pues también es un rollo como basicón. Sí, ¿no? exacto. O sea, todo tiene un mérito, ¿no? O sea, porque si no habría 40 pesos plumas. Exacto. Y 40 de esos, no sé, no me sé más nombres. el reggaetón tiene su mérito. Si es musical, si no es musical, ya es otro tema. Obviamente siguiendo sin dar nombres, pero yo supe de gente que quiso hacer, entonces voy a hacer reggaetón. Claro. Para pegar. Y pues, ¿cuál, güey? No, o sea, es así. No está fácil, güey. Para empezar, no lo traes.
en la sangre. Y ya si no tiene verdad, no lo traes. Y si no traes flow y groove y esas más, no te va a salir, güey. Claro. Entonces, pero cumplen la función de alegrar a la gente, de que no estén pensando en no sé, su día, etcétera, etcétera, etcétera. No toda la gente tiene que estar en ese mood. Hay gente que quiere música como yo, güey, que oigo música más como para más downer, ¿no? Ajá. Por así decirlo. Hay para todos, güey. O sea, sí hay géneros que creo que fueron tan específicos que sí puedes decir, bueno, tal vez ya no hay tantos exponentes, pero si a ti te gusta hasta la música disco, seguro hay. Claro, exactamente. Sí, me explico. Y ahorita hay. Más que nunca, porque eso, justo que dicen, es que no hay rock. Y yo, pues, ¿dónde estás buscando, mano? Porque, digo, date un clavado y claro. Hay bandas nuevas. Y... Si lo que esperas es que haya otro Caifanes, otro Molotov, otro tal, no va a pasar, güey. O que los Grammys estén llenos de rock. No pues, va a pasar. Los Grammys, Sí, los Grammys. Sí, los Grammys, sí, dijiste bien. No va a pasar, o sea, porque también la industria no es el mundo, güey. Exacto. La industria no es un mundo. Es un mundo y que tiene sus reglas y demás. Ya, si tú quieres vivir de la música, pues te vas a plantear, no sé qué dije, claro. Güey. Preguntas muy diferentes, ¿no? Si quieres ver como negocio, pues a ver, esto me va a dejar o no me va a dejar, o qué chingados. Exacto. Pero si quieres hacer arte, si quieres hacer música, pues haz lo que quieras. Independientemente de si el rock está muerto, güey. Sí, claro. Y el rock no está muerto. No se preocupen, amigos chavorrucos, no se va a morir. No, y aparte ahorita... Están los discos, está todo. O sea, Metallica está haciendo una gira increíble. Y en los primeros lugares. Digo, abajito de Bad Bunny, sin duda, en cuanto a números, tal vez. Seguramente, o sea, pero es eso, ¿no? El pop es, o sea, por definición es popular. Claro. Entonces es lógico que estén ahí. El rock siempre ha sido medio contracultura y contestatario. Oye, en realidad tiene un lugar privilegiado para tener ese nacimiento, esa fundación, ¿no? Y siempre se ha mantenido ahí en cierto nivel. Claro, pero y está constante. Pero ahí está. Pero tienes razón, o sea, si lo que esperan es que esté siempre en la portada de todos lados, no. Definitivamente. Exacto. Pasar. Oye, ¿cómo ves ahora tu futuro, no sé qué tanto seas de hacer planes y de que te imagines a los tantos años me voy a retirar? O más bien vives ya un poquito más el momento. Yo creo que vivo mucho el momento, definitivamente, pero sí cuando veo a güeyes como Ringo Starr o como ayer que me enteré que Gavin Harrison, el baterista de Porcupine Tree, tiene 60 años. ¡Wow, cabrón! No mames, dije, tiene 60 años, toca así. Una meta que sí tengo es seguir, mantenerme tocando, profesional o no, pero porque siento que también el estar tocando un instrumento te va a mantener cuerdo en tu vejez. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en Disidente siempre hemos tenido la filosofía de que esto va a existir cuando tenga que existir. O sea, no le hemos puesto ni fecha de caducidad ni lo contrario, ¿no? O sea, ahorita, pues, saliendo de la pandemia, dejamos de trabajar con agencias, todo es interno. Entonces, pues vamos también muy dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Trabajando. Pero es un proyecto que, aunque haya lapsos en los que es, bueno, ahorita vamos a programar cosas hasta fin de año tal vez, o hasta octubre, está trabajando constantemente y ya estamos platicando sobre grabar nuevo material. Antes nos dábamos mucho tiempo entre disco y disco, ¿no? Y ahorita es, a ver, ya empezar a pensar en lo que sigue para hacer programaciones más no tan al día. Uh-huh. Pero no sé, o sea, yo mientras pueda tocar y lo seguiré haciendo. Y, sí. Pues la verdad es que sí, los oídos y el cuerpo sí te empieza a cobrar factura. Pues justo lo que dices de la hernia, ¿no? La hernia, pero pues tratamos ahora de que cuando tocamos, esa es otra de las cosas que hemos hecho, o sea, tratar de viajar a gusto, claro. Tocar a gusto, traemos casi todo el backline con nosotros para sonar bien en todos lados. Vemos mucho esa parte del ver por el show y ver por nosotros mismos. Sí, vas bajando los niveles de estrés, uh-huh. Tal vez también un poquito la cantidad de energía que gastas en el escenario, porque no hay límite a veces. Fíjate, ¿no? Y en ese sentido al revés, porque antes
de repente era, bueno, un show en tal lugar, echamos 19, 18 rolas y en Guadalajara 25, ¿no? Y en la ciudad, y ahorita, todo desde que regresamos de la pandemia, todos los shows han sido de entre 25 y 28 rolas, güey. O sea, de 2 horas y cacho. Entonces también la parte física, sí ha sido como muy demandante, pero pues es también esta parte que te digo, o sea, de que la gente tiene que desquitar lo que paga. Y claro, pero a lo mejor si ya despresurizaste otras partes de estrés, ya te puedes dar más el show, ¿no? Exacto, y te metes en tu papel y sacas las 2 horas y feria de show porque es lo que vas a hacer. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo, Gus. Ya tenía muchas ganas de invitarte y sí voy a hacer este episodio especial del Papá del Rock. Sí, estaría genial, definitivamente. Chido. Quiero felicitarte a ti por Disidente y a todos en su justa medida, porque me ha gustado mucho como la estética que han manejado últimamente, a pesar de que tiene como una reminiscencia un poco despedida o algo así, o tal vez es un corte de caja esto, gracias por el rock and roll. Pareciera como ese rollo, ¿no? Pero han manejado muy bien, a mí me parece, desde siempre su lado también visual y estético. Personalmente me gusta mucho. Gracias. Sí, pues te digo, ahí gran parte del crédito se lo lleva Pedro. A veces él no diseña, pero él, o sea, busca a los diseñadores o tal. Ha habido gente muy, muy buena trabajando en esa parte y siempre él es como el director de la visual. Y yo creo que siempre hay mucha nostalgia en esto. Digo, no significa que haya una despedida de por medio, ni mucho menos. Pero sí creo que la nostalgia es parte clave de sobre todo de las últimas rolas y demás, y sí, pero no hay despedidas. No hay despedida, no. Por lo menos no anunciada o no. No, para nada. Y aparte me gustó eso. Yo me quedo con eso al final, que son cosas que no las están programando constantemente. O sea, no lo están pensando tal cual, así como desde su origen que se sintió y tal. Sí. Y que están de acuerdo. Luego es una banda bastante simétrica, hasta en dos hermanos. Exacto. Y la base y la parte rítmica. Sí, está cabrón eso. Está muy cagado. Sí. O sea, pareciera así como numerológicamente es chistoso, ¿no? Sí. ¿Seguro ya lo habías pensado? No, sí, totalmente. O sea, eso afecta para bien toda la dinámica del grupo, ¿no? Musical, en la parte de cómo funcionamos, etcétera. Y creo que es también, o sea, gracias a eso Disidente es lo que es. Claro. Definitivamente. Pues larga vida a Disidente. Gracias. Y a Gus Muñoz, obviamente. Pues muchas felicidades. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Gus, por tu tiempo. Muchas gracias. Venga, all right.